De un humilde profesor en Queens a lujosos áticos de mármol en Manhattan. De palacios junto al mar en Florida a castillos azotados por el viento en Escocia, la familia Trump ha narrado su historia no solo a través de la política o los negocios, sino mediante las residencias que han convertido en su hogar. Cada finca trasciende una simple dirección, representa un emblema de poder, ambición y herencia. Antes de adentrarnos en ello, suscríbete y dale like. Me ayuda mucho a seguir creando documentales extensos como este. Y mientras escuchas, deja un comentario indicando de dónde nos ves, qué hora es ahora y quizá cuál de estas viviendas crees que refleja mejor a la familia Trump. Los cimientos de una dinastía, desde Queens hasta la Quinta Avenida. Cuando la gente oye el apellido Trump en la actualidad, evoca rascacielos relucientes en la Quinta Avenida, extensos complejos de golf y el vertiginoso panorama de la política estadounidense. Sin embargo, la saga no arrancó con rascacielos ni campañas presidenciales. Sus orígenes se hallan en las calles tranquilas de Queens y Brooklyn, donde bloques de apartamentos modestos y casas en hilera sentaron las bases de una fortuna familiar. Para captar la narrativa de las mansiones de los Trump, con sus salones dorados y escalinatas de mármol, debemos retroceder al universo de Frederick Christ Trump, padre de Donald Trump, y al contexto de los suburbios exteriores de Nueva York en los albores del siglo XX. Frederick, al que todos llamaban simplemente Fred, vino al mundo en 1905 en el Bronx, hijo de Friedrich Trump, un inmigrante alemán que había ganado dinero en Alaska durante la fiebre del oro. Pero cuando Friedrich falleció en la epidemia de gripe de 1918, el joven Fred se quedó huérfano con solo 13 años. Fue su madre, Elizabeth Christ Trump, quien utilizó los ahorros familiares, nada abundantes, e impulsó a Fred a formarse en el oficio práctico de la carpintería. Como tantas familias de inmigrantes, no contaban con un plan maestro para la riqueza, solo con una voluntad férrea de esforzarse más que los demás. A los 15 años, Fred levantó su primera vivienda. No era una mansión, ni siquiera de gran tamaño, pero que un adolescente completara una casa apta para alquilar a otros resultaba extraordinario. Imagina tu propia juventud, cuando la mayoría aún lidia con ecuaciones o las pandillas del instituto, mientras Fred clavaba martillos y armaba marcos de ventanas. Esa experiencia inicial de convertir madera en ganancias plantó la semilla del imperio inmobiliario Trump. En las décadas de 1920 y 1930, Nueva York se expandía hacia las afueras. Manhattan ya estaba saturada, pero el auge de nuevas líneas de metro y puentes convirtió a Queens y Brooklyn en terreno propicio para la construcción. Fred detectó el potencial no en ubicaciones de lujo, sino en viviendas asequibles para las crecientes clases media y obrera. Erigió filas de casas de ladrillo con diseños sencillos y funcionales. No eran palacios, pero ofrecían solidez, decencia y, sobre todo, rentabilidad. En cierto sentido, Fred Trump encarnaba el espíritu del constructor de esa época. No buscaba titulares ni estatus, calculaba beneficios. Sabía que alquileres constantes y préstamos avalados por el gobierno garantizarían la estabilidad. Tras la Gran Depresión, cuando las políticas del New Deal trajeron la Administración Federal de la Vivienda, Fred se volcó en ello. Se especializó en construcciones respaldadas por la FHA, levantando miles de unidades para los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y sus familias. Eran los barrios de ensueños al estilo de Levittown, donde parejas jóvenes anhelaban cocinas con electrodomésticos modernos y jardines traseros para asados los fines de semana. Los proyectos de Fred solían mostrar un aspecto uniforme. Fachadas de ladrillo rojo, céspedes discretos, una repetición que priorizaba la practicidad sobre el esplendor. Algunos detractores criticaban la falta de arte en su obra, pero el arte no era el objetivo. Construía seguridad fila a fila, manzana a manzana. Para miles de hogares, esos apartamentos supusieron el primer peldaño hacia la vida de clase media. Para Fred Trump, se convirtieron en el pilar de una riqueza transmitida de generación en generación. El modelo de negocio era directo pero efectivo. Fred minimizaba gastos supervisando las obras en persona, reinvertía las ganancias en nuevas iniciativas y aprovechaba programas estatales para obtener fondos. En los años 40 y 50, la organización Trump gestionaba miles de unidades en Queens y Brooklyn. No era una labor glamorosa, pero era constante y otorgaba a la familia algo inestimable: envergadura. Aún así, en estos inicios discretos, ya se atisbaban los contornos de lo que vendría después. Fred apreciaba la magnitud, proyectos más amplios, más unidades, complejos enteros en lugar de edificios aislados. Creía en la marca, estamando a menudo sus desarrollos con el nombre Trump,
de forma que insinuaba sutilmente calidad o aspiración, y comprendía que el sector inmobiliario no se limitaba a ladrillos, sino a la imagen. Los inquilinos no solo alquilaban pisos, adquirían la garantía de solidez, aunque esa garantía viniera envuelta en ladrillo simple en vez de mármol. Para captar el contraste, visualiza plantado frente a uno de los desarrollos de Fred en los años 50, una hilera ordenada de edificios de apartamentos de 6 plantas, familias instalándose con cajas de cartón y cochecitos de bebé. Eran hogares para maestros, tenderos y conductores de autobús. Luego, avanza rápidamente hasta la Torre Trump, de las raíces de los años 80, el cristal negro que se eleva en el horizonte de Manhattan. Tiendas de lujo y automóviles de alta gama que se detienen frente a la entrada. La brecha entre esos dos mundos representa el arca misma de la dinastía Trump. Fred Trump no estuvo exento de polémicas. En los años 50 se le investigó por beneficiarse indebidamente de contratos gubernamentales, acusado de inflar gastos para obtener mayores reembolsos. En los 70, él y su hijo Donald enfrentaron críticas por discriminación racial en la selección de inquilinos, lo que reflejaba las profundas divisiones raciales en la vivienda neoyorquina. Estas sombras complican el relato, recordándonos que los cimientos del imperio no se erigieron solo sobre trabajos de carpintería y hipotecas, sino también sobre prácticas influidas por prejuicios y lagunas legales. Sin embargo, la visión de Fred triunfó en lo que más le importaba. Elevó a la familia Trump desde humildes inmigrantes hasta convertirse en una de las dinastías de caseros más ricas de Nueva York. Cuando Donald alcanzó la edad adulta en los 60, el negocio familiar ya estaba consolidado, rentable y listo para expandirse hacia Manhattan. Es como presenciar una carrera de relevos. Fred cubrió el primer tramo, ganando impulso en la recta larga de las viviendas en Queens y Brooklyn. Su testigo, un imperio de ladrillos, alquileres estables y solidez económica, lo pasó a su hijo Donald, quien miró con codicia las luces brillantes de la Quinta Avenida y anhelaba algo más que mera estabilidad. Deseaba el espectáculo. Así, mientras los titulares de hoy vinculan el nombre Trump a áticos rebosantes de oro, a propiedades inmensas y clubes de golf, todo arranca del zumbido de sierras y martillos en las calles discretas de los barrios. Antes de las arañas de cristal y columnas de mármol, existían apartamentos de ladrillo rojo y préstamos avalados por el gobierno. Las mansiones de los Trump pueden cautivar la imaginación, pero sus orígenes se hunden en esas viviendas más modestas levantadas por un joven carpintero que creía que incluso en Queens se podía sentar las bases de un linaje poderoso. Ático de la Torre Trump, la corona dorada de Nueva York. Muy por encima de la Quinta Avenida, donde los taxis amarillos zigzaguean como hormigas y las aceras relucen con las luces de los escaparates, se alza una de las residencias más osadas del mercado inmobiliario estadounidense contemporáneo. El ático de la Torre Trump no es mero un hogar. Funciona como un escenario de actuación, una sala del trono y un espejo que refleja los gustos y aspiraciones del hombre que lo inmortalizó. Si Fred Trump construyó con ladrillo para familias de recursos limitados, su hijo Donald miró hacia arriba, apostando por el vidrio, el acero y el dorado. Y en la cima de esa torre de cristal oscuro, 3 plantas de mármol y ornamentos áureos se convirtieron en un Versalles moderno flotando en las alturas. Al inaugurarse la Torre Trump en 1983, supuso una novedad absoluta para Manhattan en décadas, con sus 58 pisos elevándose sobre la Quinta Avenida, envuelta en vidrio reflectante negro, como si el edificio llevara gafas de sol para esquivar el fulgor urbano. En su interior, un atrio de 6 pisos descendía en cascada con mármol rosado, fuentes de agua y escaleras mecánicas que brillaban como sacadas de una utopía futurista. Era una construcción que reclamaba todos los focos, y en su ápice se encontraba el ático privado de Donald Trump, un tríplex que ocupaba los pisos superiores, accesible solo para los elegidos que entraban en su círculo íntimo. El diseño del ático era una declaración en sí mismo, con interiores impregnados de influencias rococó francés. Hojas de oro cubrían las molduras, columnas corintias ascendían hacia techos espejados y lámparas de cristal proyectaban destellos sobre suelos de mármol traídos de Italia. Los visitantes lo describían no como un piso convencional, sino como adentrarse en un plató cinematográfico, un palacio condensado en un rascacielos. En el salón, frescos en el techo representaban dioses griegos, mientras que muebles al estilo de Luis XIV reposaban debajo. No había nada discreto, nada contenido. El apartamento proclamaba en cada rincón: aquí reside un hombre de influencia, fortuna y exceso sin remordimientos.
Para el público estadounidense, el ático de la Torre Trump resultaba casi caricaturesco, pero de un atractivo magnético. En los 80, Nueva York era una urbe de contradicciones. El derroche de Wall Street, los grafitis en el metro, clubes nocturnos deslumbrantes como Estudio 54. El ático encapsulaba esa tensión cultural. Para sus fans, simbolizaba el triunfo. El nieto de inmigrantes que había escalado desde Queens hasta la cumbre del bulevar más icónico de Manhattan. Para los detractores, era un monumento al mal gusto, evidencia de que el dinero adquiría mármol, pero no refinamiento. Suele decirse que las casas reflejan a sus dueños, y aquí esa reflexión era palpable. Espejos dorados devolvían las imágenes de los invitados, haciendo que el ático pareciera a la vez infinito y acogedor. Pero más allá de la decoración, el ático servía como el gran escenario de Donald Trump. Allí realizaba entrevistas, posaba para reportajes en revistas y recibía a personalidades desde estrellas del cine hasta líderes políticos. El apartamento se convirtió en un telón de fondo habitual en su historia personal, un elemento escénico en el teatro mayor de su imagen pública. Cuando los reporteros querían capturar la esencia de Trump, frecuentemente lo fotografiaban bajo los techos dorados del ático. La vivienda también era un rincón familiar, aunque ataviado con elegancia. Ivanka, Don Jr. y Eric Trump pasaron parte de su niñez allí. Su infancia transcurrió correteando por suelos de mármol relucientes como espejos. Sus juguetes se desplegaban ante fondos de arañas de cristal y muebles recargados de detalles. Para ellos, el ático no era un museo, sino su hogar, aunque cada estancia evocara un palacio europeo. Criarse allí implicaba contemplar la Quinta Avenida, no como un objetivo lejano, sino como un patio delantero. El simbolismo del ático trascendía el ámbito inmobiliario para impregnar la política y la cultura popular. En 2015, Donald Trump proclamó su candidatura presidencial tras bajar por la escalinata de la Torre Trump, un montaje escénico que se convirtió al instante en legendario. Los interiores dorados de la torre, con vistazos al ático, presentaron la campaña como una prolongación de su marca, su fortuna, su esplendor y la garantía de que su triunfo personal podría derivar en un renacer nacional. Incluso durante los años en la Casa Blanca, los medios solían recurrir a imágenes del ático como abreviatura del propio personaje. Sin embargo, bajo tanta magnificencia, yace una verdad más profunda. El ático representaba un rechazo deliberado al universo de Fred Trump. Fred erigió miles de apartamentos de ladrillo, sencillos y funcionales. Donald construyó un solo apartamento, pero lo elevó al estatus de joya de la corona de un imperio. Era como si el hijo pretendiera borrar la humildad de la historia familiar para proclamar que los Trump ya no eran simples caseros de Queens, sino la realeza de Manhattan. Si Fred tendió las bases, Donald las cubrió de oro. Para numerosos neoyorquinos, el ático era una rareza, un sitio de habladurías y fotos en revistas más que de vivencias directas. Pocos lo visitaron jamás, pero moldeó la visión de Trump con la misma fuerza que su sala de juntas en El Aprendiz años después. Al igual que los salones áureos de los monarcas europeos, no solo albergaba a su propietario, sino que proyectaba hacia afuera una imagen de poder, ambición y eternidad. Uno puede figurarse una velada serena, con la ciudad extendiéndose abajo, las luces titilando sobre el Central Park, mientras en el interior del piso brilla un resplandor cálido bajo las arañas. El contraste entre las calles bullentes y caóticas y las estancias silenciosas y doradas resume la saga Trump, una existencia anclada en la rudeza neoyorquina, pero alzada por encima de ella en sentido literal y metafórico. El ático de la Torre Trump sigue siendo hoy lo que fue en los años 80, la corona dorada de Nueva York. Polémico pero imborrable. Un tríplex que es en parte morada, en parte escenario, en parte leyenda. Y desde esa atalaya, la familia Trump miró hacia afuera, no solo sobre Manhattan, sino sobre toda América, dispuesta a extender su apellido más allá de la Quinta Avenida hasta el imaginario global. Mar-a-Lago, Versalles en Palm Beach. Si el ático de la Torre Trump era la corona de Donald Trump, Mar-a-Lago se convirtió en su reino. Ubicada entre el Océano Atlántico y la vía acuática intracoastal en Palm Beach, Florida, la finca se extiende por 20 acres como un Versalles contemporáneo trasplantado a la costa estadounidense. Mucho antes de que Trump lo convirtiera en su Casa Blanca de invierno, Mar-a-Lago ya era una de las residencias más lujosas de Estados Unidos. Un palacio de estuco, tejas y ornamentos dorados encargado por una heredera que no aceptaba menos que la excelencia absoluta. La historia arranca con Marjorie Merriweather Post,
la magnate de los cereales matutinos que llegó a ser la mujer más rica de América. En los años 20, soñó con un refugio invernal sin parangón en Palm Beach. No buscaba solo una vivienda junto al mar, aspiraba a un castillo que dominara tanto la línea costera como el calendario social. Colaborando con el arquitecto Marion Sims Wyeth y el decorador Joseph Urban, levantó una mansión de 126 habitaciones que fusionaba estilos mediterráneo, español y morisco. Baldosas importadas, techos de madera tallada y arañas venecianas llenaban sus corredores. Post lo bautizó Mar-a-Lago, en latín del mar al lago, aludiendo a su ubicación que va del frente oceánico a la laguna. Durante décadas, la finca fue la gema de Palm Beach, albergando a nobles, mandatarios y gigantes empresariales. Al morir Post en 1973, legó Mar-a-Lago al gobierno de EEEUU, con la esperanza de que funcionara como retiro presidencial similar a Camp David. Pero el gasto para conservar una propiedad tan extensa y elaborada resultó insostenible. En los años 80, el gobierno rechazó el legado y la finca volvió a la Fundación Post. Ahí entró Donald Trump. Para entonces, ya había levantado la Torre Trump y andaba en busca de un bien que afianzara su estatus no solo en Manhattan, sino en el playground invernal de los adinerados de América. La alta sociedad de Palm Beach era notoriamente cerrada, controlada por linajes de viejo dinero que desdeñaban a los recién llegados ostentosos. Trump, con su afición al espectáculo, no encajaba de entrada, pero poseía un olfato para los emblemas y vio en Mar-a-Lago su pase al círculo exclusivo. En 1985, tras una negociación prolongada, Trump se hizo con la finca por unos $10 millones, equivalente al coste de un ático en Manhattan por aquel entonces. El acuerdo incluía gran parte del mobiliario original de Post y un terreno frente a la playa valorado más que el precio total de la compra. Fue una de las adquisiciones más astutas de su trayectoria. Trump se lanzó de inmediato a reformar Mar-a-Lago. De Mar-a-Lago, la mansión privada se convirtió en un escenario social de primer orden. Él reformó las estancias, recuperó los techos dorados y organizó fiestas que atrajeron a estrellas, políticos y miembros de la alta sociedad de Palm Beach, quienes antes lo habían ignorado. Se enfrentó a las autoridades locales por temas de zonificación y normativas del club, pero cada conflicto solo alimentaba su leyenda. En los años 90, con sus finanzas en apuros, Trump transformó la finca en un club exclusivo, comercializando membresías que permitían el acceso a los salones dorados, las pistas de tenis y los comedores. Lo que empezó como una medida desesperada por necesidad económica se transformó en un éxito rotundo en el ámbito social. Mar-a-Lago dejó de ser meramente una residencia. Se convirtió en un negocio y una marca consolidada. Los interiores de Mar-a-Lago siguen impresionando por su opulencia deslumbrante. El salón principal se extiende casi 100 pies, adornado con molduras de pan de oro y tapices flamencos del siglo XVI. Los suelos de mármol brillan bajo arañas venecianas. En el comedor, una mesa de 29 pies de largo resplandece iluminada por cristales, evocando los banquetes de las cortes europeas. Para numerosos visitantes, cruzar sus puertas produce la sensación de adentrarse no en una propiedad floridana, sino en un recorrido por la Alhambra o Versalles. El propio Trump solía resaltar esa similitud, presentando Mar-a-Lago como un tesoro nacional y un logro personal. Tras su elección como presidente en 2016, Mar-a-Lago asumió un papel inédito: la Casa Blanca de Invierno. Allí recibió a líderes internacionales, desde el primer ministro japonés Shinzo Abe hasta el presidente chino Xi Jinping. Las cámaras de noticias registraron columnas de vehículos pasando por sus verjas, periodistas apostados en sus viales bordeados de palmeras y altos cargos estrechando manos bajo sus techos ornamentados. Lo que había sido un recreo para millonarios se transformó momentáneamente en un centro no oficial de la diplomacia mundial. Para Trump, esto representaba la confirmación suprema. Su posesión particular se había erigido en un foro para asuntos globales. Sin embargo, al igual que gran parte de la saga Trump, Mar-a-Lago está llena de contradicciones. Para unos, es una obra maestra de la ambición estadounidense, una finca erigida por una heredera de cereales, salvada por un promotor audaz y elevada a epicentro de la política y la cultura. Para otros, encarna el exceso, un emblema de cómo el dinero puede torcer las normas y alterar vecindarios. Los residentes de Palm Beach alternaban entre el resentimiento y la admiración por la irrupción de Trump, mientras que los socios de su club disfrutaban del privilegio que les brindaba.
Lo que distingue a Mar-a-Lago de otras propiedades, Trump, es su envergadura e historia. A diferencia del ático de Trump Tower, que surgió de la nada, Mar-a-Lago arrastra el peso de décadas de esplendor. No como Seven Springs o los resorts de Golf Trump, no era solo una mansión, sino un hito cultural, valorado por su arquitectura e importancia histórica. La tenencia de Trump añadió un nuevo episodio a su relato, entrelazando su biografía con la de Palm Beach en sí. Para visualizar Mar-a-Lago en la actualidad, evoquen la imagen de alguien en el césped mientras el sol se pone sobre la vía intracoastal. La mansión irradia tonos dorados y rosados, con sus torres capturando los últimos rayos. En su interior, los salones relucen con arañas, y afuera, el Atlántico rompe contra la playa. Es a la vez eterna y escénica. Un palacio trasplantado a Florida, indisolublemente unido al apellido Trump. Desde el sueño de Marjorie Merriweather Post hasta la Casa Blanca de invierno de Donald Trump, Mar-a-Lago ha trascendido el mero concepto de hogar. Representa una declaración de riqueza, aspiraciones y la convicción de que una sola propiedad puede moldear no solo el legado de una familia, sino la fantasía de una nación. Seven Springs, un palacio campestre en Nueva York. Al norte de Manhattan, donde los rascacielos ceden paso a colinas ondulantes y embalses serenos, se ubica una de las posesiones menos publicitadas pero más fascinantes de la familia Trump, Seven Springs. Con 213 acres en la localidad de Bedford, Nueva York, esta mansión y sus amplios terrenos reflejan una faceta distinta de la vinculación de los Trump con el sector inmobiliario. Lejos del brillo neón de Trump Tower o el dramatismo dorado de Mar-a-Lago, Seven Springs despliega una majestuosidad rústica, un palacio rural americano, más sugerente que estridente, pero envuelto aún en el halo de opulencia y determinación. La finca antecede en décadas a la implicación de la familia Trump. Erigida en 1919 para Eugene Meyer, un banquero que después presidió la Reserva Federal y dirigió el Washington Post, la residencia fue concebida con un meticuloso respeto por la artesanía histórica. En estilo georgiano, la casa de 50,000 pies cuadrados contaba con 60 dependencias, terrazas generosas y vistas panorámicas del entorno. Su diseño remitía a una sensibilidad de viejo mundo adaptada al campo neoyorquino. Simetría, fachadas de ladrillo rojo e interiores rebosantes de carpintería fina y piedra. No se trataba de un lujo contemporáneo, sino de una heredad anclada en la tradición de la aristocracia yanqui. Cuando Donald Trump adquirió Seven Springs en 1995, ya era una figura consolidada en Manhattan. La transacción, valorada en unos $7,5 millones, supuso un desvío notable de sus habituales empeños urbanos. No era la Quinta Avenida, ni el paraíso playero de Palm Beach. Era el tranquilo y frondoso Bedford, un pueblo apostado en el condado de Westchester. Más conocido por sus criaderos de caballos y su riqueza discreta que por escaleras mecánicas doradas, Donald Trump vio en Seven Springs un refugio para su familia y tal vez un lienzo para nuevas aspiraciones. La envergadura de la finca es impresionante. Visualiza un paseo por sus extensos caminos de grava rodeados de praderas y bosques, hasta que la mansión emerge ante ti. Por dentro, cuenta con 15 dormitorios, una biblioteca majestuosa y un comedor formal capaz de acoger a decenas de invitados. El artesanado evoca lo tradicional en su mejor expresión. Chimeneas de piedra, molduras talladas y una robustez que remite a otra época del esplendor americano. Fuera, los terrenos se extienden por colinas ondulantes, con 3 piscinas, establos para carruajes e incluso un lago privado. En las tardes de otoño, la propiedad resplandece en tonos ámbar y rojo, como un paisaje esculpido con maestría. Seven Springs se convirtió en un punto de encuentro para la familia Trump durante los años 90 y 2000. En las fotos, Donald aparece junto a sus hijos, Don Jr., Ivanka y Eric, posando junto al lago o recorriendo los jardines. Eric, en especial, forjó un apego especial por el lugar, al que más tarde describió como el sitio donde aprendió a pescar y a manejar vehículos todoterreno. Para una familia habituada a salas de juntas y salones de baile, Seven Springs ofrecía una conexión infrecuente con la naturaleza, un recordatorio de que incluso los imperios precisan de espacios verdes para disfrutar. Sin embargo, al igual que tantas propiedades de los Trump, Seven Springs no fue solo un escape. Hubo proyectos ambiciosos. En diferentes momentos, Trump propuso convertir la finca en un campo de golf, un barrio de lujo o un club privado.
Nada se concretó, en parte por la resistencia local y en parte por las dificultades de edificar en un terreno histórico y ecológicamente delicado. La mansión se mantuvo en gran medida intacta, como un activo grandioso pero algo inactivo. En años recientes, Seven Springs ha captado miradas no por su encanto, sino por su implicación en pesquisas financieras. Los fiscales examinaron las tasaciones del inmueble, detectando inconsistencias entre las cifras declaradas para impuestos y las usadas en documentos empresariales. Como tantas posesiones Trump, Seven Springs se vio envuelta en discusiones más amplias sobre fortuna, claridad y la difusa frontera entre el ladrillo como hogar y como herramienta de inversión. Pero más allá del bullicio legal y económico, Seven Springs representa un capítulo clave en la saga de las residencias Trump. Es un eco de que su universo no se reduce a cristal y oro, sino que incluye también ladrillo, madera y piedra. Si Trump Tower buscaba deslumbrar a las multitudes, Seven Springs susurraba a los aficionados a la vida campestre. Si Mar-a-Lago giraba en torno al espectáculo, Seven Springs apostaba por el retiro. Imagina a la familia reunida en épocas más serenas, con los niños pescando en el lago, la antigua villa de Jackie Kennedy en Bedford, a solo unos kilómetros, y la mansión iluminada tenuemente al atardecer. En esos instantes, Seven Springs trascendía la ambición para enfocarse en el sentido de pertenencia, un palacio rural que permitía a los Trump desconectar del foco público durante unas horas y sintonizar con el ciclo de las estaciones. Pese a sus polémicas, la finca sigue siendo una de las joyas más notables en el repertorio Trump. No goza de la fama de Mar-a-Lago ni del estatus icónico de Trump Tower, pero su magnitud e historia le otorgan un peso que las adquisiciones modernas no igualan. Seven Springs une los ideales de la vieja fortuna, con su énfasis en la durabilidad, al gusto Trump por el etiquetado. Un recordatorio de que los linajes se forjan no solo en urbes y tribunales, sino también en la campiña silenciosa. La mansión de Eric y Lara Trump en Júpiter, Florida. Si la generación de Donald Trump erigió rascacielos y acumuló palacios, sus descendientes maduraron en un imperio ya consolidado. Sus residencias, aunque menos imponentes que Mar-a-Lago o Trump Tower, encarnan tanto la herencia como la evolución, hogares que equilibran la intimidad familiar con los accesorios del lujo. Esto se aprecia con claridad en la vivienda de Eric y Lara Trump en Júpiter, Florida, una propiedad de inspiración toscana que los sitúa en la órbita familiar Trump y en el ámbito del lujo floridano. Júpiter, un pueblo en la costa del Tesoro de Florida, ha sido durante mucho tiempo un refugio para aficionados al golf y buscadores de un esplendor más sosegado, en contraste con el dramatismo de Palm Beach. Famosos, deportistas y magnates financieros se han congregado allí, atraídos por sus urbanizaciones cerradas, campos de golf impecables y brisas marinas. Para Eric y Lara, brindaba cercanía a las posesiones más amplias de Donald Trump en Florida, sobre todo el Trump National Golf Club, al tiempo que les proporcionaba un oasis personal lejos del resplandor de Mar-a-Lago. La mansión en sí, adquirida en 2018 por unos $3,2 millones, exhibe un estilo toscano inconfundible. Piensa en muros de estuco color ocre que se elevan tras entradas bordeadas de palmeras, ventanas y puertas con arcos que evocan villas italianas, y un tejado de terracota que brilla con calidez bajo el sol floridano. Resulta menos extravagante que los interiores chapados en oro de Trump Tower, pero destila una opulencia serena, el tipo de refinamiento pensado para cautivar con sutileza. La mansión en Júpiter, con su diseño toscano que evoca calidez sin excesos. En su interior, la vivienda se extiende por más de 7,000 pies cuadrados, techos altos que se abren a estancias rebosantes de luz natural, con vigas de madera al descubierto y detalles en hierro forjado que realzan el encanto toscano. La cocina, verdadero núcleo de tantos hogares familiares, resulta amplia y está equipada con encimeras de mármol y electrodomésticos de alta gama para chefs, perfecta tanto para cenas íntimas como para reuniones más numerosas. Varios salones, un comedor formal y amplias terrazas facilitan una transición fluida entre el interior y el exterior, ideal para el clima de Florida. El elemento central de la finca radica en su vínculo con el golf. La propiedad da directamente al Trump National Golf Club en Júpiter, uno de los campos más destacados de la zona. Para Eric, que participa activamente en la gestión de partes del portafolio de golf de la Trump Organization, esta ubicación va más allá de la mera comodidad, representa una continuidad.
La residencia no es solo un hogar, sino un punto clave en el imperio Trump que fortalece la conexión de la marca con greens, clubs y membresías exclusivas. Para los Trump, el golf trasciende el ocio. Es negocio, comunidad e identidad fusionados en uno solo. La vida en la mansión de Júpiter ha estado moldeada tanto por la familia como por su arquitectura. Eric y Lara, casados en 2014, han criado a sus hijos en este entorno, combinando los ciclos de la crianza con las exigencias de la vida pública. Los extensos espacios exteriores, con jardines, patios y una piscina sombreada por palmeras, actúan como zonas de juego para los niños y al mismo tiempo como escenarios para eventos sociales. De este modo, la mansión cumple una doble función: refugio privado y símbolo público de solidez. Sin embargo, al igual que otras propiedades de la familia Trump, la finca de Júpiter no escapa al simbolismo. Muestra cómo la generación más joven de los Trump opta por residir dentro de la geografía del imperio. Mientras Ivanka y Jared optaron por Washington, D.C. y luego por Miami, Eric y Lara se han afincado en territorio Trump. Su elección de Júpiter subraya la identidad creciente de la familia con Florida, un estado que se ha convertido en refugio personal y bastión político. El estilo de la casa también revela cambios generacionales. Donde Donald Trump adoptó la estética dorada y teatral de su ático, el hogar de Eric prioriza la calidez por encima del brillo, con el toque toscano que, mediante tonos terrosos, paredes texturizadas y elegancia rústica, transmite estabilidad y atemporalidad, aunque su envergadura aún proclame opulencia. Indica que, para Eric y Lara, la riqueza no busca impactar, sino definir un modo de vida. El golf, la familia, la elegancia controlada de una villa trasplantada al estado soleado. Para los residentes de Júpiter, los Trump son tanto celebridades como vecinos. La mansión, aunque lujosa, no se erige imponente sobre la comunidad como lo hace Mar-a-Lago en Palm Beach. En cambio, se integra en un barrio de residencias similares, cada una oculta tras portones cerrados, equilibrando intimidad y distinción. Así, la casa de Eric y Lara encarna una forma más sutil de vida dinástica que rinde homenaje al legado mientras se adapta a las expectativas modernas de confort y vida familiar. Imagina un domingo por la mañana allí. La luz del sol derramándose sobre el tejado de teja, Lara cuidando de los caballos que tiene en un establo cercano, Eric dirigiéndose al campo de golf, los niños chapoteando en la piscina. Es una escena alejada de las salas de juntas y mítines que definen la marca Trump. Y sin embargo, bajo esa superficie serena, la casa forma parte de una historia mayor. La de cómo una familia transformó viviendas en emblemas de identidad, riqueza y pertenencia. En el vasto relato de las mansiones Trump, la finca de Júpiter no es la más renombrada, pero su relevancia reside en lo que encarna. El traspaso de una dinastía de una generación a la siguiente, del ático dorado del patriarca a la villa toscana de su hijo. De su propio modo, se erige como pilar del imperio familiar en Florida. Un recordatorio de que, incluso en dinastías forjadas en el espectáculo, hay capítulos trazados en tonos más suaves de teja y sol. La fortaleza ribereña de Donald Trump Jr. en Admiral's Cove. En la zona de Júpiter en Florida, enclavada en un barrio cerrado de canales y greens impecables, se encuentra una de las manifestaciones más extravagantes del gusto de la familia Trump por la grandiosidad. La finca ribereña de Donald Trump Jr. en Admiral's Cove. Con 11 baños, techos elevados y vistas amplias al agua, la propiedad parece menos un hogar familiar y más un decorado pensado para potenciar el sello Trump de magnificencia. Donde la villa toscana de su hermano Eric en Júpiter irradia calidez y elegancia rústica, la mansión de Don Jr. se inclina hacia una opulencia fortificada, masiva, imponente y meticulosamente diseñada para causar impacto. Admiral's Cove en sí es un universo de exclusividad. Desarrollada en los años 80, la comunidad se convirtió pronto en una de las direcciones más codiciadas de Florida para la riqueza. Combina residencias de lujo con un puerto deportivo, campos de golf y clubes privados, ofreciendo tanto aislamiento como boato. Los residentes amarran sus yates justo al lado de sus puertas traseras, comen en pabellones frente al mar y se relacionan en un ambiente social que une la discreción del dinero antiguo con el brillo del nuevo. Para Don Jr., que maneja el equilibrio entre familia, negocios y la sombra perdurable del legado de su padre, Admiral's Cove representaba la combinación ideal de refugio y proyección.
La finca que adquirió en 2021 por unos $11 millones se extiende a lo largo de 11.000 pies cuadrados. Visualizarla equivale a concebir una construcción que une grandiosidad con exactitud. Desde el exterior, la vivienda impone respeto gracias a un diseño de inspiración mediterránea. Ventanas arqueadas, muros de estuco impecables, balcones adornados con hierro forjado y un tejado de tejas que resplandece bajo el sol de Florida. La arquitectura evoca tanto autoridad como elegancia, como si proclamara: esto no es una casa ribereña común, sino el territorio de quien está habituado a dominar el espacio. En el interior, la propiedad se despliega como un laberinto de opulencia. Solo los 11 baños indican la magnitud, cada uno elaborado con mármol, cristal y metales pulidos, garantizando que ningún invitado ni habitante se aleje de un rincón privado. Hay varios dormitorios, una cocina de alta gama y amplios salones que recorren el plano general. Los techos elevados confieren a las estancias un aire catedralicio, con lámparas de araña que recuerdan el esplendor dorado de Trump Tower, aunque adaptado a los gustos costeros de Florida. Un cine en casa, una bodega de vinos y un gimnasio incorporan niveles extra de placer, convirtiendo la finca en un mundo autosuficiente de comodidad y prestigio. Sin embargo, el núcleo de la mansión reside en su conexión con el agua. Admiral's Cove se diseñó en torno a canales que enlazan directamente con la vía marítima intracoastal, y la propiedad de Don Jr. aprovecha al máximo esta ventaja. Un muelle privado permite navegar desde el jardín trasero. El agua centellea bajo el sol incesante de Florida. La piscina y las terrazas al aire libre se integran fluidamente en este entorno, ideadas para reuniones que difuminan la frontera entre ocio y exhibición. Aquí la familia puede organizar fiestas donde las copas de champán capturan el reflejo del atardecer sobre la marina, o simplemente zambullirse en el mar con un yate a solo unos pasos del salón. Para Don Jr., la finca también es un espacio de vida familiar. Sus 5 hijos, fruto de sus matrimonios con Vanessa Trump y más tarde de su compromiso con Kimberly Guilfoyle, han crecido en un universo donde las residencias amplias son lo habitual. Admiral's Cove, con sus prados abiertos, habitaciones espaciosas y comunidad vigilada, ofrece tanto un área de juego como una fortaleza. La seguridad privada y el acceso controlado mantienen la distancia respecto a los paparazzi y los detractores políticos, mientras que las dimensiones de la casa aseguran intimidad incluso en el seno familiar. La propiedad simboliza asimismo la continuidad de la identidad floridana de los Trump. Con Eric establecido cerca en Júpiter y Donald Sr. afincado en Mar-a-Lago, la elección de Don Jr. de Admiral's Cove traza un triángulo de presencia Trump a lo largo de la costa de Florida. Cada mansión refleja un matiz distinto del estilo de vida dinástico, pero en conjunto forman una red de influencia que se extiende desde Palm Beach hasta la Costa del Tesoro. Lo que distingue la finca de Don Jr. es su apuesta por la envergadura. Los 11 baños podrían parecer un derroche al borde de lo ridículo, pero encajan en la filosofía Trump. Más grande es mejor, y la abundancia en sí misma constituye una manifestación de poder. Donde otros percibirían despilfarro, los Trump ven un lienzo para el estatus. Un visitante que recorra una casa así no puede evitar captar su mensaje. Se trata de una familia que existe al margen de las restricciones, y sin embargo, tras el lujo, late una especie de cotidianidad americana. Muchas familias anhelan una vivienda junto al mar, un muelle en el jardín o una casa lo suficientemente grande para acoger a hijos y nietos con holgura. La mansión de Don Jr. en Admiral's Cove simplemente eleva ese anhelo, multiplicando sus proporciones hasta convertirlo en una bastión. Al igual que la propia familia, amplifica las ambiciones diarias hasta lograr algo a la vez accesible y onírico. Imaginársela en una noche serena es verla iluminada contra el agua, sus terrazas con luces tenues mientras los barcos surcan el agua. En el interior, el bullicio de la actividad, risas de niños, charlas que resuenan por los amplios pasillos, llenan una casa que de otro modo podría parecer un vacío. En ese equilibrio entre boato e intimidad, la finca de Admiral's Cove resume lo que implica ser un Trump en el siglo XXI. Una existencia en un escenario monumental, pero anclada en los ciclos de familia y hogar. Como ocurre con toda propiedad Trump, Admiral's Cove trasciende lo mero residencial. Es un símbolo, una afirmación tangible de identidad. Para Donald Trump Jr., encarna no solo riqueza, sino permanencia, no solo protección, sino herencia. Una fortaleza ribereña, ciertamente, pero también un recordatorio de que, entre muros de mármol y cristal, las dinastías se forjan mansión a mansión.
Ivanka y Jared, la mansión Kalorama de Washington. En el núcleo de Washington, D.C., un barrio discretamente apartado del bullicio del Capitolio y las luces parpadeantes de Pennsylvania Avenue, se encuentra Kalorama. Su nombre, sacado del griego para vista hermosa, es, aunque encaje perfectamente en el paisaje, la gracia de este barrio radica menos en las panorámicas y más en el orden, la tradición y un prestigio sereno. Kalorama ha sido el refugio de expresidentes, embajadores y altos cargos ministeriales. En sus calles, los equipos de seguridad son tan habituales como los jardineros, y el estatus se mide no por luces de neón parpadeantes, sino por la robustez de fachadas de piedra caliza y verjas de hierro forjado. Fue en este reducto donde Ivanka Trump y Jared Kushner se instalaron en 2017, coincidiendo con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Su adquisición de una mansión valorada en $5,5 millones iba más allá de una mera transacción inmobiliaria. Representaba su salto de la alta sociedad neoyorquina a los círculos cerrados de Washington, anclándose de forma literal y metafórica en el territorio de los grandes titiriteros del poder estadounidense. Para una familia marcada por rascacielos y complejos hoteleros, este episodio suponía un desvío inusual, anclado en la política en lugar del negocio, en la cercanía al mando en vez del brillo escénico. La propia mansión de Kalorama encarna esta doble faz. Adquirida en 2017, esta vivienda de 6 dormitorios y 6 baños data de 1923. Su frontispicio de ladrillo rojo se suaviza con ventanales arqueados y trazos limpios que evocan el estilo federalista. A diferencia del cristal reluciente de la Torre Trump o el estuco dramático de Mar-a-Lago, esta residencia transmite contención, decoro y hasta sobriedad. Sin embargo, al cruzar el umbral, la envergadura resulta innegable. Casi 7,000 pies cuadrados de espacio habitable, techos elevados, salones amplios y una fusión pulida entre lo clásico y lo contemporáneo. Suelos de madera noble bajo molduras ornamentales refinadas, con chimeneas que centran estancias pensadas tanto para la rutina familiar como para recepciones protocolarias. Para Ivanka y Jared, la casa cumplía diversas funciones. En primer lugar, era un nido familiar donde criaron a sus 3 hijos pequeños en medio de las tensiones de la vida capitalina. El jardín trasero ofrecía un oasis verde inusual en la urbe, un rincón donde los niños jugaban a tiro de piedra de los agentes del servicio secreto apostados en las verjas. Las alcobas se adaptaron para el descanso, y la cocina, luminosa, moderna y generosa, facilitaba comidas en familia pese a las agendas extenuantes. Pero la propiedad también simbolizaba algo mayor. Situada a solo unas cuadras de la morada post-Casa Blanca de Barack y Michelle Obama, esa ubicación no solo los integraba en la esfera de Kalorama, sino que los ponía en paralelo con las dinastías políticas más destacadas de América. Diplomáticos, senadores y cabilderos residían en las inmediaciones. Para el clan Kushner-Trump, esa dirección transmitía un claro mensaje. Formaban parte del barrio del poder y planeaban ejercer su ascendiente no solo vía normativas, sino mediante su mera existencia. Durante el periodo de Jared como asesor principal del presidente y el de Ivanka como consejera en temas económicos y de la mujer, la mansión de Kalorama se convirtió en un centro discreto de encuentros y debates. Aunque mucho menos expuesta a los flashes que las fiestas de Mar-a-Lago o los vestíbulos de la Torre Trump, la casa acogió a personalidades de los ámbitos político, empresarial y diplomático de Washington. Su elegancia discreta la convirtió en el escenario ideal para tratos a puerta cerrada, donde arañas de cristal alumbraban sesiones tácticas y ventanales arqueados daban a vías surcadas por caravanas oficiales. La discrepancia entre el diseño comedido de la mansión y el predilecto gusto trumpiano por el dorado y el mármol no pasó desapercibida. Para unos, era evidencia de que Ivanka y Jared se amoldaban, adoptando los códigos de decencia más arraigados de Washington. Para otros, se trataba de un disfraz, un esfuerzo por pulir su perfil al tiempo que inyectaban el apellido Trump en el núcleo de la política norteamericana. De cualquier modo, la vivienda ilustraba un giro en la historia familiar, donde el inmueble no buscaba deslumbrar, sino validar. No obstante, el traslado a Kalorama no estuvo exento de roces. Los vecinos se quejaron por vías obstruidas, presencias de seguridad abrumadoras y el revuelo que implica convivir con figuras que atraen manifestantes y furgonetas periodísticas. Los vehículos del servicio secreto estacionados en los angostos carriles del barrio recordaban constantemente que no se trataba de un hogar vulgar. Para los veteranos de Kalorama,
Habituados a la intimidad, la irrupción de los Kushner-Trump resaltaba cómo la esfera política transforma incluso los rincones más apacibles de la ciudad. Aún así, la mansión revistió un significado íntimo para Ivanka. Criada en el lujo áureo de la Torre Trump y acostumbrada luego a áticos de Manhattan y paraísos floridanos, por primera vez habitaba un espacio concebido no para el show, sino para el equilibrio. En sus declaraciones, solía describir sus años en Washington como una etapa de cargas abrumadoras, tanto en lo laboral como en lo maternal. La mansión de Kalorama, con su refinamiento tenue, le brindaba un lienzo para presentarse como asesora de políticas y como madre, una estampa más suave que contrastaba con el estilo estridente de su padre. Visualícense una velada en su interior, con las luces de Washington centelleando tras las avenidas umbrías, cortejos motorizados deslizándose mientras los niños se acomodan en sus cuartos superiores. Abajo, Jared examina documentos de políticas en un gabinete silencioso, mientras Ivanka P. prepara el escenario para un acontecimiento en la Casa Blanca. La mansión vibra no con fiestas ni con paparazzis, sino con la tensión más discreta de la vida política que se desarrolla tras murallas vigiladas con esmero. El episodio de Kalorama pone de manifiesto la capacidad de la familia Trump para ajustar su relato residencial a distintos entornos. En Nueva York, sus viviendas declaraban ambición. En Palm Beach exhibían boato. En Washington transmitían legitimidad. Y aunque Ivanka y Jared han seguido adelante, instalándose en Miami tras la presidencia de Trump, su mansión en Kalorama perdura en el relato como la vivienda que encarnó su esfuerzo por fusionar el legado familiar con la gestión nacional. No se trataba solo de una casa de $5,5 millones. Era una afirmación de que la dinastía Trump, originaria de Queens y enriquecida en la Quinta Avenida, podía arraigar en el núcleo del barrio más selecto de Washington y durante un periodo convivir como vecinos y agentes de poder entre la élite estadounidense. El ático de Ivanka en el Upper East Side. Antes de trasladarse a Washington y adoptar la existencia de una familia política en Kalorama, Ivanka Trump había forjado su propio rincón en Manhattan, una urbe donde había nacido en el seno del privilegio, pero donde aspiraba a forjar una identidad más allá de ser simplemente la hija de Donald Trump. Su ático en el Upper East Side se convirtió en el emblema ideal de esa búsqueda. Un hogar que unía el brillo habitual del lujo Trump con una estética moderna más contenida, que reflejaba sus gustos y aspiraciones personales. El Upper East Side, reconocido desde hace tiempo como uno de los barrios más distinguidos de Nueva York, es un lugar donde la elegancia se valora no por el brillo, sino por la dirección. Con calles arboladas, porteros ataviados con uniformes impecables y una mezcla de casas señoriales de abolengo y rascacielos modernos, el barrio siempre ha simbolizado el pináculo de la vida en Manhattan. Para Ivanka, cuya casa de la infancia había sido el triplex dorado en la cima de Trump Tower, el Upper East Side proporcionaba tanto continuidad como renovación. Seguía en Manhattan, rodeada de influencia y riqueza, pero la elección del barrio y del estilo indicaba que estaba escribiendo su propio capítulo. El ático en sí, situado en Trump Park Avenue, ocupa un emplazamiento privilegiado en la esquina de Park Avenue y la calle 59, un cruce entre el ajetreo de Midtown y el prestigio de Uptown. Adquirido junto a su esposo Jared Kushner en 2011 por unos $16 millones, el inmueble ofrece una versión elegante y contemporánea del lujo. A diferencia de la extravagancia barroca del ático de su padre, con techos recubiertos de pan de oro y muebles rococó, el hogar de Ivanka priorizaba líneas limpias, superficies pulidas y un estilo más próximo a un hotel boutique de alta gama que a un salón inspirado en Versalles. Al entrar, el contraste resulta impactante. Ventanales del suelo al techo inundan el espacio de luz, proporcionando vistas panorámicas de Central Park y el horizonte de Manhattan. Los interiores se basan en tonos neutros, blancos, cremas y grises realzados con arte contemporáneo y muebles minimalistas. Los espacios de estar abiertos se conectan fluidamente, generando un ambiente de sofisticación serena. La cocina, elemento central del hogar, resulta a la vez práctica y lujosa, con encimeras de mármol y electrodomésticos de acero inoxidable, idóneos tanto para el uso diario familiar como para recepciones de alto nivel. Para Ivanka, el ático no era únicamente un refugio personal, sino también una proyección de su identidad de marca. En esa época, dirigía su propia línea de moda y joyería, fomentando la imagen de la mujer profesional moderna que conciliaba carrera, familia y refinamiento. Imágenes de su vivienda,
compartidas ocasionalmente en revistas de estilo de vida o en redes sociales, reforzaban esa visión. No ostentosa como el universo de su padre, sino inspiradora de un modo que conectaba con profesionales jóvenes que anhelaban armonizar la vida en un rascacielos con la estabilidad familiar. La familia ocupaba un lugar primordial en esta etapa. El ático fue donde Ivanka y Jared criaron a sus hijos pequeños antes de mudarse a Washington en 2017. Las habitaciones se diseñaron pensando en el lujo y la comodidad por igual. Los espacios infantiles se suavizaron con toques juguetones, mientras que la suite principal brindaba un oasis de elegancia discreta. El inmueble permitió a Ivanka afianzar a su familia en Manhattan, tal como su propia crianza había estado moldeada por los ritmos y expectativas de la ciudad. La ubicación también tenía un peso simbólico. Park Avenue ha sido durante mucho tiempo sinónimo de prestigio neoyorquino, un eje flanqueado por algunas de las direcciones más exclusivas de la urbe. Vivir allí equivalía a declarar pertenencia a un mundo exclusivo que unía riqueza y tradición. Para Ivanka, el traslado al Upper East Side sugería un cambio de la pompa de Trump Tower a la respetabilidad de Park Avenue, del dramatismo de su padre a una sofisticación más meticulosamente elaborada. Sin embargo, vestigios del exceso Trump persistían. El ático se extendía por varios niveles e incluía un espacio mayor del que la mayoría de los neoyorquinos podía soñar. El lujo se medía no solo en acabados, sino en la mera amplitud. El equilibrio entre contención y envergadura reflejaba a Ivanka en persona. Una mujer forjada por H. El ático en el Upper East Side representaba el vasto legado de su padre, aunque Ivanka ansiaba adaptarlo a su propio público con un toque más suave. En varios aspectos, esa residencia en el Upper East Side marcaba un punto de inflexión en la existencia de Ivanka. Se adquirió en pleno ascenso como empresaria, actuó como escenario en sus primeros años de maternidad y, al final, cedió su lugar al ámbito político de Washington. Encarnaba su autonomía junto con el vínculo inquebrantable al imperio inmobiliario de los Trump, un hogar que le pertenecía, pero también marcado por el sello familiar. Visualice una velada en ese ático. El resplandor del Central Park extendiéndose hacia el horizonte. El murmullo sutil del tráfico de Manhattan en las alturas. Los niños acomodándose en sus dormitorios mientras Ivanka se prepara para una reunión de negocios o una cena formal. El ambiente dista mucho del boato de la Trump Tower, pero permanece anclado en el privilegio y el estatus. Es el tipo de entorno que alude no solo a la opulencia, sino también a las ambiciones. Un rincón donde se representa y se experimenta la noción de poseerlo todo. El ático de Ivanka en el Upper East Side quizá no sea tan célebre como Mar-a-Lago ni tan imponente como la Trump Tower, pero constituye una pieza esencial en la narrativa de las mansiones de la familia Trump. Muestra cómo la generación siguiente moldeó sus espacios para reflejar sus personalidades únicas, equilibrando herencia y singularidad. Para Ivanka, era a la vez un refugio y una declaración. Anclada en Manhattan, sustentada en la familia y refinada para un mundo en el que la imagen y el modo de vida van de la mano. Tiffany Trump, Beverly Hills, refugio. En una saga familiar, donde los bienes raíces suelen servir como escenario para la identidad, las viviendas de Tiffany Trump narran una historia más discreta. Hija de Donald Trump y la actriz Mara Maples, Tiffany se crió navegando entre dos realidades: el fulgor incesante del imperio paterno y el pulso más sereno y californiano de la vida, influido por su madre. Sus elecciones residenciales, primero en el lujo de Los Ángeles y después en una casa adosada en Washington, D.C., ilustran sus esfuerzos por labrarse un nicho propio en una dinastía donde el espacio equivale frecuentemente al poder. El refugio de Beverly Hills, como se le conoció, supuso quizás el intento más evidente de Tiffany por afirmarse independientemente. Adquirido en 2016, en el momento álgido de la carrera política de su padre, la mansión de $1,1 millones se hallaba enclavada en las colinas sobre Los Ángeles. No era Mar-a-Lago, ni un ático neoyorquino. Se trataba de un retiro californiano seleccionado con esmero, que evocaba su crianza junto a su madre y su anhelo por un estilo de vida algo distanciado del estándar dorado de los Trump. La propiedad abarcaba unos 1.500 pies cuadrados, lo que la hacía modesta según los criterios Trump, pero notable para una joven en sus 20s iniciales. Con un diseño moderno y limpio, incluía zonas de estar abiertas, ventanales amplios que capturaban las vistas de los cañones y una cocina luminosa con acabados en piedra pulida.
Una terraza en la azotea permitía ese estilo de vida interior-exterior típico del lujo angelino, ideal para pasar tardes contemplando las luces de la ciudad parpadeando abajo. Priorizaba la libertad sobre la magnificencia. Era la clase de morada que sugería autonomía en voz baja en lugar de proclamar ostentación. Para Tiffany, esto revistió gran importancia. A diferencia de Ivanka, que se había integrado por completo en el negocio y la política Trump, Tiffany aún exploraba su rol. Su casa en Beverly Hills le brindaba amplitud, tanto física como simbólica, para reflexionar sobre ello. Amigos la describían con frecuencia como más retraída que sus hermanos, una persona que apreciaba la intimidad en una familia donde ésta escaseaba. La vivienda en la costa oeste, alejada de la Trump Tower y Mar-a-Lago, encarnaba ese afán de separación. No obstante, el episodio de Beverly Hills no fue el único en la trayectoria habitacional de Tiffany. En sus años en la Facultad de Derecho de Georgetown, en Washington, D.C., residió en una casa adosada en el elegante barrio de DuPont Circle, a solo un breve trayecto del Casa Blanca. Alquilada en vez de comprada, combinaba practicidad y refinamiento, con interiores de ladrillo visto, suelos de madera noble y espacio suficiente para estudiar, recibir visitas y conservar un grado de discreción en una urbe fascinada por la política. Estas decisiones englobaban un simbolismo claro. Mientras sus hermanos se afianzaban en inmuebles ligados directamente al imperio de la Trump Organization, como las fincas en Florida de Eric y Don Jr., o los áticos de Park Avenue de Ivanka, las residencias de Tiffany parecían más íntimas, menos calculadas. La casa de Beverly Hills la situaba en un panorama cultural más próximo a Hollywood que a Wall Street, en sintonía con las raíces maternas y su experiencia en moda y medios. La casa adosada en Georgetown, por su parte, la conectaba al capítulo político paterno, pero de forma más pausada y erudita, como si actuara de espectadora en lugar de protagonista central. Aún así, sus hogares no pasaron inadvertidos. La propiedad de Beverly Hills, aunque pequeña frente a las extensas haciendas ligadas al apellido Trump, pronto apareció en revistas y blogs inmobiliarios. Los titulares solían oponer su sobriedad contemporánea a los opulentos interiores barrocos de la Trump Tower, presentando a Tiffany como la Dis Tiffany Trump. Representaba una variante distinta en la familia, una hija que optaba por líneas elegantes y californianas en lugar del oro inspirado en Versalles. La atención mediática capturaba esa curiosidad general por la manera en que cada hijo de los Trump manifestaba la opulencia a través de sus residencias, convirtiendo rincones íntimos en opiniones públicas. La forma en que Tiffany gestionaba sus espacios también evocaba su búsqueda personal de identidad. Como la Trump de la costa oeste, solía aparecer en reuniones familiares, aunque siempre en los márgenes, y sus viviendas reflejaban esa misma separación. Eran suntuosas, sí, pero sin excesos, ligadas al clan pero ajenas al estilo Trump dominante. De este modo, el refugio en Beverly Hills y la casa adosada en Georgetown se transformaron en símbolos de su posición, integrada en el linaje, pero no absorbida por completo. Visualízala en la mansión de Beverly Hills durante una velada tranquila, con melodías flotando por las ventanas abiertas y las luces urbanas extendiéndose abajo como un enjambre de luciérnagas. Es una imagen alejada del ático dorado de su padre o de los salones amplios de Mar-a-Lago. O imagínala en Georgetown avanzada la noche, con volúmenes de derecho esparcidos sobre una mesa, mientras la townhouse irradia una luz tenue bajo las farolas de DuPont Circle. Estas visiones ilustran un pulso distinto en la existencia Trump que prioriza la introspección frente al brillo, la autonomía sobre la herencia. Las elecciones inmobiliarias de Tiffany quizá no acaparen portadas como lo hacen Mar-a-Lago o la Torre Trump, pero forman parte esencial del relato familiar de residencias. Muestran que los espacios no solo aluden a la riqueza, sino también a la esencia personal. Como una hija nacida en una de las dinastías más observadas de Estados Unidos trataba de forjar su propia noción de hogar. En Beverly Hills erigió un retiro. En Georgetown estableció una base en Washington. Y en ambas delineó su propio segmento en un clan donde cada inmueble trasciende lo mero residencial. Es una declaración. Los mundos privados de Baron Trump. De entre todos los hijos Trump, Baron William Trump sigue siendo el más misterioso. Nacido en 2006, se crió no en las casas sencillas de Queens como su abuelo Fred, ni en el ático rebosante de oro de los años 80 como sus hermanos mayores, sino en un torbellino de palacios que funcionaban tanto de castillos como de acuarios expuestos. Su niñez transcurrió en tres enclaves excepcionales:
La Torre Trump en Manhattan, Mar-a-Lago en Palm Beach y la Casa Blanca en Washington, D.C. Cada uno moldeó su percepción del hogar de forma radicalmente distinta. Examinar los universos íntimos de Barron equivale a observar las mansiones del imperio Trump no desde la perspectiva de promotores, líderes políticos o figuras famosas, sino desde la de un muchacho que maduraba en el núcleo del espectáculo. La Torre Trump, el vivero dorado. Los primeros años de Barron discurrieron en el ático de la Torre Trump, ese tríplex que su padre concibió para eclipsar a Versalles. Para la mayoría de los niños, los recuerdos iniciales giran en torno a cocinas suburbanas o columpios en patios traseros. Para Barron, involucraban lámparas de cristal, molduras recubiertas de pan de oro y techos adornados con frescos de deidades. Su cuarto infantil no era un rincón al final de un pasillo. Formaba parte de un palacio en las alturas, suspendido sobre la Quinta Avenida. Melania Trump relató una vez cómo adornó la habitación de Barron con un toque de fantasía en medio de la magnificencia. Mientras el resto del ático relucía con mármol y detalles en oro de 24 quilates, su zona incorporaba aviones y helicópteros en miniatura, aludiendo a su pasión por el vuelo. En ocasiones, disponía de pisos enteros del ático solo para él, un reino adaptado a las medidas de un infante. Evocarlo implica visualizar a un chico conduciendo un coche de juguete por suelos de mármol o jugueteando bajo frescos que habían protagonizado sesiones fotográficas en revistas. La Torre Trump le brindó a Barron una lección sobre la visión familiar del espacio, que las viviendas no sirven solo para habitar, sino para representar la identidad. Mientras los visitantes estiraban el cuello ante la fachada vidriada del edificio, en el interior un jovencito se desarrollaba con la idea de que su entorno cotidiano constituía un show para que el mundo fantaseara, pero sin acceder de verdad. Mar-a-Lago, el patio de juegos invernal. Cuando la familia se desplazaba al sur hacia Florida en las estaciones frías, Barron intercambiaba panoramas de rascacielos por los jardines extensos de Mar-a-Lago. Allí, su ámbito privado se agrandaba en dimensiones. La finca de 20 acres proporcionaba algo que un ático neoyorquino no podía: ámbito para correr, divertirse y refugiarse. Palmeras se mecían sobre patios y el océano Atlántico se extendía más allá de las verjas doradas. En Mar-a-Lago, Barron no se limitaba a suelos de mármol. Contaba con canchas de tenis, piscinas y jardines por descubrir. En épocas festivas, la propiedad se llenaba de invitados, fiestas y sonidos musicales. No obstante, existían recovecos de sosiego, alas silenciosas y céspedes sombreados donde un niño podía huir del zumbido perpetuo de la notoriedad. Para Barron, Mar-a-Lago no era la Casa Blanca de invierno ni un club social. Era sencillamente un hogar junto al mar, un sitio para montar en bicicleta, nadar y saborear algo más próximo a una infancia convencional. Se puede imaginar el contraste. Un muchacho joven construyendo castillos de arena en una playa exclusiva. Mientras en los salones interiores, candelabros iluminaban a donantes políticos o a autoridades extranjeras. Para los mayores, Mar-a-Lago simbolizaba el dominio. Para Barron, aquello fue como un patio de recreo. La Casa Blanca, una infancia rodeada de un monumento vivo. En 2017, Barron se convirtió en el primer chico en residir en la Casa Blanca desde John F. Kennedy Jr. A principios de los años 60, con solo 11 años, su universo personal pasó de fincas exclusivas a la morada más emblemática de Estados Unidos. Para la mayoría de los niños, cambiar de domicilio implica adaptarse a nuevas escuelas o barrios. Para Barron, supuso ingresar en una mansión de 132 habitaciones vigilada por agentes del servicio secreto, donde hasta un simple paseo por el pasillo evocaba páginas de la historia. Su dormitorio se ubicaba en la planta superior, en las dependencias privadas que han albergado a los hijos de presidentes durante generaciones. Piensa en criarte en un lugar donde cada rincón exhibe retratos de líderes del pasado y las escaleras resuenan con los pasos de épocas lejanas. La Casa Blanca era a la vez una fortaleza y un museo. Sin embargo, para Barron, debía transformarse en un hogar auténtico, con consolas de videojuegos, mesas de estudio y rincones para ser un adolescente normal. Vivir allí también implicaba que su esfera íntima nunca lo fuera del todo. Cada salida exterior se monitoreaba, cada foto se analizaba minuciosamente. Los compañeros de clase no podían simplemente visitarlo para una pijamada. Las citas para jugar requerían autorizaciones de seguridad. Aún así, entre esas paredes, Barron disfrutaba de un esplendor que pocos niños podían soñar.
canchas de baloncesto, jardines extensos e incluso el histórico dormitorio de Lincoln a solo unos pasos. 3 residencias, 3 realidades. Lo que hace tan singular la historia de Barón es la diversidad de sus hogares infantiles. La Trump Tower le brindó un espectáculo en las alturas, una lección sobre opulencia. Mar-a-Lago le proporcionó amplitud y libertad, un palacio invernal donde los prados y playas sustituyeron a los pasillos de mármol. La Casa Blanca lo situó en el epicentro de la historia nacional, una mansión donde la vida personal y las obligaciones públicas se entrechocaban a diario. Pocos niños se crían en casas que funcionan como emblemas para millones de personas, aún menos en 3 de ellas simultáneamente. Para Barón, la niñez fue un delicado equilibrio entre privilegios y cargas, entre espacios que deslumbraban y otros que restringían. Sus mundos privados, cada uno excepcional a su manera, no solo se moldearon por la arquitectura, sino por las expectativas ligadas a su apellido. Visualiza el hilo que une sus primeros años, los techos dorados de la Trump Tower, las palmeras ondeantes de Mar-a-Lago, los pasillos solemnes de la Casa Blanca. Cada morada narraba una faceta distinta de lo que significaba ser un Trump, y a través de los ojos de Barón no eran meras mansiones. Eran el escenario de crecer en una de las familias más observadas de Estados Unidos, donde el hogar siempre era santuario y escaparate a la vez. Los años en la Casa Blanca, donde la política se funde con el sector inmobiliario. Cuando Donald Trump accedió a la Casa Blanca en enero de 2017, no lo hizo como un político de carrera ni como un héroe militar, sino como un magnate del ladrillo que había dedicado décadas a convertir edificaciones en iconos. Para él, una propiedad jamás era solo cemento, mármol y madera. Representaba un lienzo para proyectar identidad y aspiraciones. La Casa Blanca, posiblemente la residencia más icónica del planeta, se erigió como la culminación perfecta de esta visión. A diferencia de sus predecesores, Trump no la vio solo como el núcleo del poder ejecutivo, sino como un elemento más en su imperio personal, fusionando la política con el olfato de un promotor y un empresario del espectáculo. Desde el principio, la imagen de la Casa Blanca bajo su mandato se presentó menos como un espacio cívico austero y más como un telón de fondo para representaciones. Cada llegada, cada rueda de prensa, cada despegue en helicóptero desde el Jardín Sur destilaba el brillo de un montaje dirigido a un público masivo. Él captaba que el edificio en sí portaba un peso simbólico enorme y lo explotaba, mientras otros presidentes procuraban distanciar su yo privado de la magnificencia del cargo. Trump permitió que la Casa Blanca se amalgamara con su figura, como si fuera una posesión adicional marcada por su sello invisible. Había un aire teatral en la organización de los actos. Las conferencias de prensa derivaron en eventos de exhibición más que en debates sustantivos. Los banquetes en la sala este relucían con vajillas de bordes dorados y adornos suntuosos que reflejaban su afición por lo grandioso. Hasta la iluminación nocturna de la Casa Blanca adquirió un matiz novedoso, proyectada en pantallas de televisión y redes sociales como parte de una marca visual cotidiana. El Jardín de las Rosas, empleado con mesura por administraciones previas, se convirtió en un foro habitual para declaraciones, discursos y sesiones fotográficas. Cada intervención reforzaba la noción de que aquello no era solo la casa del pueblo, sino el escenario personal de Donald Trump. No obstante, más allá de las apariencias, operaba también el instinto de un promotor. Trump encaró la política como quien aborda el negocio inmobiliario, mediante transacciones, influencia y proyección. Así como antes guiaba a posibles inquilinos por vestíbulos de mármol y folletos relucientes, ahora conducía a aliados políticos y jefes de Estado por los corredores de la Casa Blanca, convirtiendo todo contacto en una puesta en escena de autoridad. Recibir a mandatarios en el despacho oval solía incluir una coreografía precisa de apretones de manos, escenografías y fotografías escenificadas, gestos tan meticulosamente orquestados como cualquier lanzamiento publicitario. La Casa Blanca se entrelazó también con sus otras posesiones, especialmente Mar-a-Lago. Los fines de semana en su finca de Florida difuminaron los límites entre retiro presidencial y club privado, donde los invitados podían socializar junto a salones de baile y piscinas, mientras la prensa internacional cubría reuniones oficiales bajo lámparas de araña resplandecientes. Esto generó una sensación de fluidez entre su imperio personal y su cargo público, con la Casa Blanca como corona simbólica y Mar-a-Lago como palacio meridional.
De esta manera, Trump convirtió la presidencia en algo similar a una franquicia de su marca global. Los detractores consideraron esta fusión sin precedentes, alegando que la residencia ejecutiva corría el riesgo de volverse excesivamente mercantilizada y personalizada. Sin embargo, sus defensores aplaudieron la forma en que reinventó el puesto, mostrándose menos como un estadista distante y más como un empresario que por fin asumía el control de la dirección más emblemática del país. Para numerosos estadounidenses, supuso un soplo de aire fresco frente a las convenciones establecidas. Para otros, representó una alteración de la dignidad presidencial. En cualquier caso, el cambio resultó innegable. La vida interna de la Casa Blanca también lució las huellas de Trump, aunque realizó menos modificaciones estructurales que algunos mandatarios anteriores. Las selecciones decorativas revelaban su gusto por lo grandioso. Las estancias solían brillar con toques dorados y composiciones impactantes, evocando el estilo de la Torre Trump por encima de la sobria refinación de la conservación histórica. Los dignatarios visitantes accedían a un entorno que, al mismo tiempo, honraba la tradición y llevaba indeleble la impronta de la afición trumpiana por el espectáculo. Hasta la disposición de los muebles o el empleo de ciertas dependencias parecían priorizar la imagen sobre la utilidad. Para Barron, Melania y el resto del clan familiar, la Casa Blanca funcionó no solo como morada, sino como emblema de su trayectoria compartida. La redecoración del Jardín de las Rosas por parte de Melania se convirtió en un elemento muy comentado, mientras que la figura de Barron recordaba al país el aspecto más humano de la existencia tras los muros de la mansión. Imágenes de la familia cruzando el césped sur hacia el Marine One se volvieron icónicas de la era Trump, subrayando la intersección de familia, política e inmobiliaria que caracterizó este periodo. Visualizar la Casa Blanca en aquellos tiempos equivale a evocar un edificio resplandeciente de blanco contra el firmamento nocturno, equipos de cámaras apiñados a lo largo de la avenida Pensilvania y en salas repletas de papeles oficiales, con la sutil conciencia de que este lugar también alimentaba una historia más amplia que la mera gobernanza. La residencia siempre había encarnado la democracia, pero con Trump también representó el empaquetado de marca, como si cada rueda de prensa y sesión fotográfica añadiera un ladrillo más al constructo de su mitología individual. A lo largo de su historia, la Casa Blanca ha sido muchas cosas: un hogar, una fortaleza, un museo, un lugar de trabajo. Bajo Donald Trump, se convirtió en todas ellas y en algo adicional. Se integró como una propiedad engullida en la saga de una dinastía. Otra mansión en la órbita Trump. No solo un domicilio, sino un escenario donde la política y el sector inmobiliario convergían a la vista de todos: palacios de golf, Doral, Bedminster y más allá. Para la mayoría de la gente, los campos de golf son meros sitios para practicar un deporte. Extensiones de calles, greens y búnkeres donde los amigos se reúnen, se susurran acuerdos comerciales y de vez en cuando una bola se pierde en un estanque. Para Donald Trump, los campos de golf adquirieron una dimensión completamente distinta. No eran solo inversiones, sino escenarios, prolongaciones de su imagen corporativa y, en gran medida, residencias extendidas sobre hectáreas de césped y agua. Adentrarse en una propiedad golfística de Trump equivalía a ingresar en una suerte de palacio. Uno en el que el club de campo relucía como una hacienda, con arañas centelleantes sobre las tiendas de artículos y las calles presentadas, como si formaran parte de un dominio familiar. Consideremos Trump National Doral, en Miami. Adquirido en 2012 por $150 millones, Doral ya era célebre por albergar eventos del PGA Tour, pero la compra de Trump lo elevó a una de sus propiedades emblemáticas. Renombró su campo principal como el Monstruo Azul, resaltando su talento para el naming, e invirtió millones en mejoras. Los clubes no eran simples puntos de encuentro para golfistas, estaban concebidos para deslumbrar, al estilo de residencias europeas, con suelos de mármol, techos abovedados y comedores lujosos. Piense en llegar para una jornada de golf de fin de semana y entrar en un vestíbulo que parecía más un hotel de alta gama que una instalación deportiva. Alfombras elaboradas bajo los pies, arañas colosales en lo alto y personal que lo recibía con la exactitud de un resort de 5 estrellas. Si Doral representaba la joya sureña de Trump, la finca de Bedminster en Nueva Jersey se erigió como su palacio septentrional. Comprada en 2002, la propiedad de 500 acres había sido en su día una granja privada perteneciente a la familia del fabricante de automóviles, John DeLorean. Trump la convirtió en un exclusivo club de golf, pero en realidad
El núcleo de Bedminster radicaba en el Club de Campo, una mansión que parecía extraída de los sueños de un aristócrata. Columnas blancas. Las torres se erguían sobre céspedes impecablemente cuidados, y en el interior, paneles de madera pulida, chimeneas y techos elevados generaban un ambiente de exclusividad sofisticada. Bedminster iba más allá del mero golf. Se trataba de un refugio, de intimidad y de distinción. Para el propio Trump, la finca se convirtió en una predilecta personal, tanto que pasó veranos prolongados allí durante su mandato presidencial, celebrando encuentros y recibiendo a figuras destacadas con vistas a los verdes ondulantes. Tanto en Doral como en Bedminster, la línea entre mansión y club social se difuminaba. La construcción mantenía una escala residencial, pero con un impacto colosal. Los salones de comedor evocaban salones de baile, los vestuarios exudaban la refinación de un spa, y cada elemento se seleccionaba con esmero para recordar a los socios que formaban parte de algo superior a un simple deporte. Pertenecer a uno de estos clubs no implicaba solo disfrutar de un campo de golf, sino adquirir un pase al universo Trump, una fusión de opulencia, prestigio y boato. Más allá de estas propiedades emblemáticas, el imperio golfístico de Trump se extendía por Estados Unidos y el extranjero. Trump National en Los Ángeles se situaba en lo alto, dominando el Océano Pacífico. Su club social brindaba vistas panorámicas que competían con las de cualquier residencia costera. En Escocia, Trump Turnberry combinaba herencia y magnificencia, con su hotel de estilo eduardiano, alzándose como un castillo sobre el mar. Cada enclave, independientemente de su ubicación, compartía una estética uniforme, una grandeza inspirada en posesiones nobiliarias, pero siempre marcada por el inconfundible toque Trump. Lo que resulta impactante de estos palacios golfísticos es cómo reflejaban la visión trumpiana del inmobiliario como espectáculo. Donde otros verían solo calles de juego, Trump discernía la chance de forjar un modo de vida. La arquitectura formaba parte del show y el club social actuaba como el escenario donde los miembros interpretaban su papel en un círculo selecto. Hasta los pormenores más nimios, como adornos dorados en las puertas de los armarios o retratos de gran formato en los comedores, actuaban como señales de que esto trascendía el ocio común. Era un mundo meticulosamente diseñado. Para la familia Trump, el golf se convirtió también en un lazo unificador. Eric Trump asumió un rol principal en la gestión de numerosos campos golfísticos, entregándose a sus funciones con el mismo fervor que su padre había dedicado antaño a los rascacielos. Bodas, colectas de fondos y concentraciones políticas solían desarrollarse en estos clubs, transformando instalaciones deportivas en espacios versátiles para la vida social y la esfera pública. En este aspecto, los palacios del golf no eran solo empresas, sino prolongaciones de la identidad familiar. Lugares donde los Trump agasajaban, festejaban y se proyectaban al exterior. Visualizar uno de estos palacios golfísticos en una tarde de verano equivale a imaginar un amplio porche con vistas a los verdes iluminados tenuemente por el sol poniente. Los invitados saborean cócteles en sillones de cuero dentro del club, mientras afuera, los golfistas concluyen sus partidas ante el telón de fondo de calles de juego perfectamente recortadas que se pierden en el horizonte. Se trata de una imagen de riqueza y armonía, pero también de puesta en escena, un panorama escrupulosamente sostenido donde el lujo y el esparcimiento se entrelazan. Doral, Bedminster y el resto del imperio golfístico Trump nos revelan algo fundamental sobre la narrativa de las mansiones de la familia. Nos recuerdan que, para los Trump, la grandeza no se limita a hogares con dormitorios y cocinas, se desborda hacia clubes sociales, salones de baile y campos de juego, convirtiendo hasta los paisajes recreativos en anexos palaciegos de una marca. Ya sea en Miami, Nueva Jersey, Los Ángeles o Escocia, estos palacios golfísticos erigen monumentos a la noción de que la existencia, bajo el apellido Trump, se vive mejor no en moradas sencillas, sino en mansiones de hierba, piedra y pompa. El castillo escocés Trump Turnberry. Música, en la accidentada costa suroeste de Escocia, donde el viento llega del estuario de Clyde y el cielo muta de tonalidad cada hora, se yergue Turnberry, uno de los complejos golfísticos más legendarios del planeta. Con sus extensos prados, su hotel eduardiano y sus calles de campeonato que dominan el mar, Turnberry ha sido durante mucho tiempo una gema del deporte. Cuando Donald Trump lo adquirió en 2014, no se limitó a comprar un campo de golf. Adquirió una porción de esplendor aristocrático, un resort con aires de castillo que le permitió implantar el nombre Trump en territorio escocés. La historia de Turnberry se remonta más de un siglo atrás.
El icónico hotel del resort abrió sus puertas por primera vez en 1906. Diseñado en un estilo eduardiano que unía refinamiento con robustez, sus muros blanqueados y tejados de tejas rojas le conferían el aspecto de un castillo vigilante sobre el océano. A lo largo de las décadas, ganó fama no solo por su belleza paisajística, sino por su papel en la evolución del golf. Torneos míticos se disputaron allí y el campo Ailsa en concreto figuraba entre los más excelsos del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los terrenos sirvieron incluso como base aérea, con sus calles transformadas en pistas de despegue para la Real Fuerza Aérea. Tras el conflicto, el resort se rehabilitó, consolidando su estatus como un sitio donde el deporte, la historia y el glamour se fundían. Para Trump, Turnberry encarnaba tanto un negocio como un emblema. La madre de Donald Trump, Mary Ann MacLeod Trump, nació en las Hébridas Exteriores, un archipiélago situado frente a las costas de Escocia. Adquirir uno de los complejos turísticos más emblemáticos del país no fue solo una operación económica, sino una forma de anclar el apellido familiar en la tierra de sus antepasados. Para los detractores, representaba otro caso de Trump implantando su estilo de ostentación dorada y vidriada en paisajes con historia. Para sus defensores, era la prosecución de un relato personal, el hijo de una inmigrante que regresa a la patria de su madre para dejar su huella. La compra se elevó a unos $60 millones, aunque Trump invirtió decenas de millones adicionales en reformas. Fiel a su costumbre, presentó el proyecto con los términos más grandiosos, asegurando que no se escatimaría en nada. Los salones interiores se renovaron con lámparas de araña, mármol y acabados de lujo. Se amplió el spa, se pulieron las salas de baile hasta dejarlas relucientes y se rediseñaron con esmero los campos de golf. El recorrido de Elsa, con sus vistas espectaculares al faro y al océano infinito, se adaptó a los criterios actuales sin perder su fama legendaria. Trump elevó Turnberry no solo como un destino golfístico, sino como el mejor del planeta para este deporte. Al pasear por Turnberry en la actualidad, se percibe el choque entre el encanto del viejo mundo y el instinto de Trump por el marketing. El exterior del hotel mantiene la apariencia de un imponente castillo eduardiano, con su silueta inconfundible recortada contra el cielo escocés. No obstante, en el interior, la decoración refleja el gusto de Trump por lo llamativo. Muebles mullidos, detalles dorados y elementos de marca que lo conectan con su vasto imperio. Los visitantes pueden degustar whisky en salones que evocan cabañas de caza aristocráticas, para luego entrar en salas de baile que brillan como escenarios teatrales. Esta fusión de herencia escocesa y el brillo trumpiano genera un entorno que resulta a la vez ancestral y escénico. Turnberry se ha convertido también en un escaparate personal para la familia Trump. Eric y Don Jr. participan activamente en su promoción y gestión, organizando a menudo torneos y actos mediáticos en el lugar. Para ellos, va más allá de un simple bien. Es un bien patrimonial, un pilar en el portafolio internacional de la organización Trump. Simbólicamente, actúa como un vínculo entre su dominio americano y sus orígenes escoceses. Sin embargo, como ocurre con tantas propiedades Trump, Turnberry no ha escapado a las polémicas. Grupos ecologistas censuraron ciertas obras de rehabilitación, mientras que expertos financieros dudaban de si la inversión generaría retornos. Adversarios políticos lo señalaron como un posible conflicto de intereses durante la presidencia de Trump, ya que acoger a dignatarios extranjeros en una finca de su propiedad difuminaba los límites entre los negocios y la esfera pública. En Escocia misma, las posturas están divididas. Algunos residentes celebran los empleos y las inyecciones de capital. Otros temen la conversión de un tesoro nacional en un espectáculo comercializado. Aún así, nadie puede negar la grandeza de Turnberry. Colocarse en sus acantilados, contemplando cómo emerge la formación rocosa de Ailsa Craig del mar, transmite la belleza salvaje de Escocia. Entrar en su hotel equivale a adentrarse en un ámbito que une siglos de pasado con las aspiraciones de una dinastía contemporánea. En definitiva, es un castillo para la era Trump. Mitad homenaje genealógico, mitad maniobra de posicionamiento mundial. Visualícenlo en una tarde de verano, con el firmamento teñido de violetas y naranjas, el sonido lejano de las gaitas, el faro al límite del campo proyectando su luz sobre las aguas. Los huéspedes se reúnen en la sala de baile para un evento elegante, copas de champán en alto bajo las arañas de cristal, mientras el mar azota las rocas afuera. Turnberry es simultáneamente orgánico y artificial, vetusto y actual.
escocés y trumpiano. Para Donald Trump, la obtención de Turnberry supuso mucho más que una pieza extra en su imperio golfístico. Fue la captura de un emblema, una magnificencia aristocrática remodelada a su imagen, un castillo no heredado sino adquirido, restaurado y etiquetado, que demuestra cómo incluso las costas azotadas por el viento de Escocia podían integrarse en la narrativa de una saga familiar forjada en residencias opulentas, palacios y exhibiciones grandiosas. Retiro irlandés. Trump Doonbeg. En la accidentada costa atlántica de Irlanda, donde los vientos azotan desde el océano y los acantilados se yerguen dentados contra el horizonte, se ubica Trump Doonbeg, un enclave que parece desentonar pero que encaja a la perfección con la noción de esplendor de la familia Trump. A diferencia de Trump Tower o Mar-a-Lago, que declaran su presencia con cristal y oro, Doonbeg susurra entre piedra y pradera, fusionando la tradición de las haciendas rurales irlandesas con la inconfundible impronta de la ambición Trump. No es mero un hotel, sino una avanzadilla europea de la marca familiar, un símbolo de su esfuerzo por echar raíces al otro lado del Atlántico. La historia arranca en 2014, cuando Donald Trump se hizo con el club de golf Doonbeg en el condado de Clare por unos $15 millones reportados. En ese momento, el complejo afrontaba serios problemas económicos, incapaz de sostener la extensa finca y su campo de golf de campeonato. Para Trump, suponía una ocasión ideal, la posibilidad de incorporar. Adquirió una finca pintoresca a precio de saldo y, sobre todo, amplió su marca al otro lado del océano. Para alguien que ya había ligado su apellido a rascacielos neoyorquinos y castillos escoceses, Irlanda representaba un territorio inexplorado, una propiedad que combinaba distinción y un vínculo con el pasado. Doonbeg se ubica en casi 400 acres a lo largo de la Wild Atlantic Way, uno de los tramos costeros más impresionantes de Europa. El núcleo de la finca es un pabellón de piedra del siglo XIX, ampliado hasta convertirse en un hotel de 5 estrellas con más de 180 habitaciones y suites. A su alrededor se extiende un campo de golf diseñado por Greg Norman, que serpentea entre dunas y praderas, permitiendo a los jugadores divisar el mar en casi todos los hoyos. A diferencia de la pulcritud refinada de Trump Bedminster o Doral, Doonbeg transmite una esencia salvaje, moldeada tanto por los elementos naturales como por la intervención humana. Es el tipo de sitio donde el viento altera el desarrollo de una partida y donde el entorno mismo parece retarte. Trump no tardó en imponer su sello personal a la propiedad. El pabellón se renovó fusionando el encanto rústico con el esplendor contemporáneo habitual en complejos de lujo. Los interiores se llenaron de tejidos opulentos, maderas relucientes y chimeneas que iluminaban las frescas noches irlandesas. La marca, obviamente, se impuso de inmediato. La finca pasó a llamarse Trump International Golf Links and Hotel Doonbeg. Los críticos irlandeses se indignaron ante la idea de que un emblema tan yanqui se instalara en suelo histórico celta, pero para Trump el nombre era intocable. El escudo familiar, grabado en oro, se convirtió en un elemento clave de la identidad del resort. Para la familia Trump, Doonbeg trascendió el mero rol de hotel, se transformó en un refugio. Eric Trump, en especial, forjó un lazo profundo con el lugar, visitándolo a menudo y supervisando las actividades. Lo presentó no solo como un activo comercial, sino como su predilecto entre las posesiones familiares. En las fotos, se le ve paseando por los greens azotados por el viento, exaltando la belleza áspera de la costa irlandesa. Para Eric, Doonbeg ilustraba que las propiedades Trump podían reflejar no solo el derroche, sino también la genuina autenticidad. Un lujo forjado por la fuerza indómita del territorio. Sin embargo, como en tantas otras fincas Trump, las polémicas no tardaron en surgir. Los proyectos para erigir un muro marítimo contra la erosión costera desataron un acalorado debate en Irlanda, con ecologistas advirtiendo que afectaría a ecosistemas vulnerables. Las comunidades locales se polarizaron. Algunos celebraban los empleos y el turismo que la inversión de Trump generaba, mientras que otros rechazaban la irrupción de una marca asociada al espectáculo y la política. El resort se convirtió en un foco de discusiones más amplias sobre la globalización, el cambio climático y el equilibrio entre progreso y conservación. A pesar de los conflictos, Doonbeg conserva su magnetismo como uno de los enclaves más espectaculares del catálogo Trump.
Los huéspedes que pernoctan en el pabellón suelen describir la estancia como una mezcla de atractivo campestre y mimos de 5 estrellas. Los días transcurren en los links barridos por la brisa marina. Las noches, junto al hogar con un vaso de whisky irlandés, al ritmo de las olas del Atlántico rompiendo contra las rocas. Frente al brillo neón de Trump Tower o los salones dorados de Mar-a-Lago, Doonbeg evoca un lujo distinto, anclado en lo natural, matizado por la historia y atemperado por la hospitalidad irlandesa. Para los Trump, esta singularidad suma a su atractivo. Doonbeg extiende la marca familiar por Europa, al tiempo que narra un relato de raíces y nexos. Los sitúa no solo como constructores de torres americanas y palacios floridanos, sino como guardianes de complejos globales ligados a paisajes de relevancia cultural. En cierto modo, Doonbeg les permite emular a la nobleza, como señores de una heredad costera en Irlanda, con su nombre tallado en piedra y oro. Visualízalo al atardecer, el Atlántico extendiéndose sin fin hacia poniente, el pabellón resplandeciendo con luces cálidas sobre el cielo menguante, golfistas resguardándose del viento mientras las chimeneas crepitan en el interior. Es un panorama a la vez eterno y actual, modesto en su esplendor natural, pero imponente en sus aspiraciones. Para los visitantes, es una oportunidad de sumergirse en el espíritu indómito de Irlanda y en la visión trumpiana del lujo. Para la familia, demuestra que su saga de residencias no se limita a Estados Unidos, que incluso en costas lejanas pueden convertir una finca en apuros en un emblema de riqueza, influencia y huella. Trump Doonbeg quizá no acapare titulares como Trump Tower o Mar-a-Lago, pero en el vasto mosaico de las mansiones familiares cumple un papel esencial. Simboliza no solo el crecimiento, sino la adaptación, la grandeza trumpiana moldeada a un panorama irlandés donde el viento, el mar y la piedra se integran al imperio familiar. La mansión de Beverly Hills, Hollywood y los Trump. Cuando la mayoría evoca a Donald Trump, lo imagina en el horizonte de Manhattan, su nombre reluciendo en letras doradas sobre acero y cristal. Pero la familia Trump también se abrió paso en la costa oeste, donde la fama se mide menos por estructuras y más por la cercanía a las estrellas de Hollywood. La mansión de Beverly Hills, la expansión de Trump en Los Ángeles, específicamente su bastión en Beverly Hills, representaba una declaración de que su imperio no se limitaba solo al mundo empresarial de Nueva York o al ámbito político de Washington. Se trataba también de una presencia en la urbe de los sueños, donde el sector inmobiliario y la fama se entremezclan con la misma fluidez que los cócteles junto a la piscina. La propiedad de Trump en Beverly Hills se adquirió en la década de 2000, situada a escasos pasos de Rodeo Drive y del Hotel Beverly Hills, dos iconos que en sí mismos capturan el esplendor de Los Ángeles. A diferencia del imponente verticalismo de la Trump Tower o los extensos jardines de Mar-a-Lago, esta mansión en Beverly Hills se inclinaba hacia el lujo de la costa oeste. Su arquitectura, inspirada en el Mediterráneo, contaba con palmeras mecidas por el viento sobre techos de terracota y patios al aire libre pensados para recepciones bajo el sol californiano. No era meramente una vivienda. Era un escenario para tejer lazos con Hollywood, cerrar acuerdos y entrelazar sutilmente la marca Trump en el tejido de la industria del entretenimiento. La mansión se extendía por varios miles de pies cuadrados, con amplias zonas de estar delimitadas por arcos y ventanales que daban a jardines meticulosamente cuidados. Los interiores reflejaban el gusto de Trump por el lujo, con suelos de mármol pulido, lámparas de araña elaboradas y toques dorados que evocaban el estilo de sus bienes neoyorquinos, aunque atenuados por la luz californiana. En lugar de techos altísimos pensados para impresionar, el espacio priorizaba la continuidad. Salones que se abrían a terrazas, comedores que fluían hacia patios, todo girando en torno a una piscina que relucía como una gema bajo el sol. Para Donald Trump, la casa valía tanto por las personas que cruzaban su umbral como por su contenido. En Beverly Hills, la cercanía a las estrellas era clave, y Trump convirtió la propiedad en un centro para establecer contactos. Productores de Hollywood, intérpretes y directivos de la televisión formaban parte de los invitados a fiestas o cenas íntimas. Fue en esos entornos donde Trump afianzó su vínculo con la cultura de las celebridades mucho antes de que The Apprentice lo lanzara a la fama televisiva. La mansión no era solo un bien inmobiliario, formaba parte de su audición continua por ser relevante en un sector que apreciaba el glamour tanto como el triunfo económico. Uno puede visualizar una velada en la mansión durante aquellos tiempos.
Coches deteniéndose en el camino circular de entrada, las luces de Beverly Hills parpadeando a lo lejos y en el interior, huéspedes degustando champán bajo apliques ornamentados mientras Trump presidía la sala. Tal vez se negociaran tratos de manera informal junto a la piscina, se facilitaran presentaciones entre productores y financieros o se sembraran titulares mediante charlas meticulosamente planeadas. La casa operaba como un club privado, diseñado para transmitir la idea de que Trump encajaba en Beverly Hills tan bien como en la Quinta Avenida. El emplazamiento en sí tenía un valor simbólico. Beverly Hills ha sido durante mucho tiempo el sinónimo de éxito en Estados Unidos, un barrio donde magnates del cine y leyendas musicales conviven codo con codo. Para Trump, poseer una mansión allí no era solo una inversión, sino una afirmación. No se veía limitado a Nueva York ni a la élite de la costa este. Formaba parte de la órbita de Hollywood, alguien cuya fortuna y empuje le abrían las puertas del código postal más glamoroso del país. Esta presencia también difuminaba la frontera entre Trump el promotor inmobiliario y Trump la celebridad. Para cuando adquirió la mansión de Beverly Hills, ya había forjado una imagen como figura mediática, apareciendo en películas y programas, a menudo interpretándose a sí mismo. La casa actuaba como decorado y accesorio en esa representación, una prolongación tangible de su marca que fortalecía su lazo con la fama. Pero, al igual que muchas de las propiedades de Trump, la mansión de Beverly Hills no se reducía a las apariencias. También servía de palanca. Podía alquilarse para eventos, usarse en celebraciones o simplemente conservarse como un activo valioso en uno de los mercados inmobiliarios más caros del planeta. Formaba parte de la estrategia general de Trump para posicionarse en enclaves estratégicos. Nueva York para las finanzas, Palm Beach para la alta sociedad, Washington para la política y Los Ángeles para el entretenimiento. Cada inmueble cumplía un rol distinto, y en conjunto trazaban un mapa de influencia por todo Estados Unidos. Los detractores podrían argumentar que la mansión era más fachada que fondo, otro caso de la propensión de Trump a asimilar la visibilidad con el poder. Pero para sus defensores era prueba de su versatilidad, de su capacidad para ingresar en mundos variados, Wall Street, Palm Beach, Hollywood, y sentirse como en casa. En Beverly Hills, eso implicaba habitar una casa que era menos una fortaleza y más un tablado. Un lugar donde las paredes estaban concebidas para enmarcar no solo la vida familiar, sino la percepción pública. Visualícense de nuevo la piscina al atardecer, con palmeras recortadas contra un cielo californiano rosado, el murmullo de las charlas escapando del terrace y Donald Trump estrechando manos como si la noche fuera tanto una fiesta como una rueda de prensa. La casa no era solo una mansión. Era un portal hacia Hollywood, un punto de apoyo en una ciudad donde la imagen lo es todo. Para la familia Trump, la mansión de Beverly Hills sirve como recordatorio de que su imperio ha girado siempre en torno a algo más que, no se trata del tamaño en pies cuadrados ni de los valores inmobiliarios. Se trata de presencia, influencia y el arte de posicionarse en el lugar adecuado en el momento preciso. En Nueva York, eso implicaba rascacielos. En Palm Beach, salones de baile. Y en Beverly Hills, una mansión que unía el mundo del sector inmobiliario con el de las celebridades, colocando el apellido Trump en el mapa de Hollywood. Trump Park Avenue, el prestigio de Manhattan. En la ciudad de Nueva York hay direcciones que pesan más allá de sus ladrillos y cemento. Park Avenue es uno de esos nombres que de inmediato evocan estatus, riqueza y una herencia prolongada de distinción. Para Donald Trump, que ya había dominado el horizonte urbano con Trump Tower, poseer una propiedad importante en Park Avenue representaba tanto una jugada empresarial como una victoria simbólica. Trump Park Avenue, un edificio residencial de lujo en el núcleo del Upper East Side de Manhattan, se convirtió en una de las joyas principales de su colección. Un sitio donde el nombre Trump rozaba las fortalezas del dinero antiguo y las costumbres sociales tradicionales. Erigido originalmente en los años 20 como el Hotel del Monaco, el inmueble arrastraba su propia trayectoria mucho antes de que la Trump Organization lo comprara en 2001. El del Monaco había sido un destino glamoroso en la Manhattan de mediados de siglo, un punto de encuentro para figuras de la alta sociedad y estrellas del espectáculo. Su transformación en apartamentos y condominios de lujo bajo la propiedad de Trump supuso una especie de renovación. Tomar un edificio cargado de legado y moldearlo para integrarlo en el imperio Trump. Para Trump, esto iba más allá de simplemente obtener un bien raíces. Era insertar su marca en uno de los barrios más exclusivos de Nueva York, un ámbito habitualmente controlado por familias de fortuna ancestral.
La arquitectura del edificio encaja en el estilo de Park Avenue. Una fachada prebélica imponente con detalles elegantes en piedra caliza que se eleva con una grandeza discreta en lugar del vidrio llamativo y el oro excesivo de Trump Tower. Para la Trump Organization, el reto consistió en actualizar los interiores sin perder el halo de tradición que exigían los compradores de Park Avenue. El resultado fue un inmueble que equilibraba dos esencias: el lujo moderno y con marca propio del sector inmobiliario Trump, junto al encanto perdurable de la refinación del Upper East Side. En el interior, los apartamentos van desde unidades más compactas hasta áticos extensos con ventanales que llegan del suelo al techo, ofreciendo vistas a Central Park o al perfil de Manhattan. Baños de mármol, cocinas a medida y servicios de conserjería los sitúan de lleno en el terreno de la vida opulenta. El sello Trump, con su énfasis en la marca, las comodidades y el derroche, garantizaba que destacara incluso entre sus vecinos de renombre. Una de las inquilinas más conocidas fue Ivanka Trump, que residió en el edificio antes de trasladarse con Jared Kushner a su mansión en Kalorama, en Washington, D.C. Su estancia allí resaltaba el papel del inmueble no solo como inversión, sino como vivienda para la propia familia. Para Donald Trump, Trump Park Avenue también funcionaba como un puente entre dos realidades que habían estado separadas durante mucho tiempo: la audacia confiada del dinero nuevo de su marca y las reservadas tradiciones del dinero viejo en la sociedad de Park Avenue. Donde linajes como los Astor o los Rockefeller habían forjado su fama a través de generaciones de opulencia, Trump abrió su ruta con transacciones osadas, apariciones en televisión y rascacielos que brillaban con espectáculo. Tener una propiedad en Park Avenue era una forma de proclamar que su imperio había irrumpido en los pasillos más custodiados del prestigio de Manhattan. Visualiza las tensiones en una fiesta con cócteles en uno de los áticos del edificio, las panorámicas que se extienden sobre Central Park, el murmullo de charlas corteses entre banqueros, diplomáticos y miembros de la élite social. Y en un rincón, un recordatorio de que no era cualquier dirección de Park Avenue. Era una dirección de Trump Park Avenue. El nombre en la escritura importaba tanto como la piedra caliza en la fachada. Indicaba que la Trump Organization no solo moldeaba el cielo urbano, sino que se había infiltrado en los barrios que delineaban la jerarquía social de Nueva York. Sin embargo, Trump Park Avenue no estuvo exento de polémicas. Demandas de inquilinos por regulaciones de alquileres y litigios sobre precios reflejaban el choque entre las tácticas empresariales agresivas de Trump y las costumbres gentiles del Upper East Side, donde los caseros de fortuna antigua solían actuar con discreción. El estilo de Trump era ruidoso, beligerante e impenitente. Para algunos, esto chocaba con la cultura del barrio. Para otros, era simplemente Trump actuando como tal, abriéndose paso en espacios donde no se le esperaba. El edificio en sí, no obstante, perduró como un emblema potente. Vivir en Trump Park Avenue implicaba adoptar una marca que traía tanto distinción como división. Era un lugar donde los residentes podían afirmar que habitaban en una de las calles más célebres de Estados Unidos, en un inmueble propiedad de una de sus familias más controvertidas. Esa dualidad, entre prestigio y provocación, era exactamente lo que hacía de la propiedad un componente tan adecuado en el portafolio Trump. En muchos aspectos, Trump Park Avenue es lo contrario de Trump Tower, donde la torre rasa edificios con fachadas de vidrio reflectante y lujosos interiores dorados. El Park Avenue murmura con el encanto prebélico y una elegancia discreta. Sin embargo, ambas construcciones narran idéntica historia. La ambición trumpiana por imponerse no solo mediante el espectáculo, sino también a través de ubicaciones calculadas. Una se erige por su altura imponente, la otra por su refinamiento arquitectónico. Imagina paseando por el Park Avenue al atardecer, las casas de piedra marrón y los cooperativos envueltos en la luz menguante del sol. Entre ellos se eleva el Trump Park Avenue, su frente de piedra caliza imponiéndose con sutileza. En su interior se desarrollan existencias tras amplias vidrieras. Algunas pertenecen a la propia familia Trump, otras a la élite neoyorquina. El inmueble quizá no resulte tan impactante visualmente como la torre, pero comunica un sinfín de mensajes. Afirma que el apellido Trump se ha afianzado en el núcleo mismo del prestigio de Manhattan, un territorio antaño exclusivo de los linajes más antiguos y consolidados de Nueva York. El Trump Park Avenue trasciende ser mera estructura. Representa una afirmación rotunda que proclama la pertenencia de la dinastía Trump no solo a rascacielos y palacios de golf,
sino a los senderos de la tradición neoyorquina. En la saga de las residencias familiares figura como morada y trofeo a la vez, un fragmento del sector inmobiliario más exclusivo de la urbe, marcado de forma indeleble con el nombre Trump. La vivienda infantil de Trump. Orígenes humildes recuperados. Antes de que surgieran rascacielos con su nombre en letras áureas, antes de Mar-a-Lago y los palacios de golf y el influjo político, Donald Trump inició su existencia en una sencilla casa de estilo Tudor en Queens, Nueva York. Ubicada en Jamaica Estates, un barrio frondoso donde las calles serpentean suavemente junto a hogares de ladrillo y jardines bien cuidados, la propiedad ofrece un contraste casi desconcertante con la figura de Trump, que más tarde acapararía los titulares. Fue en el 85 Kingsware Place, donde el niño destinado a ser magnate inmobiliario, estrella televisiva y presidente de Estados Unidos, descubrió por primera vez los ciclos de la vida familiar. La casa resulta modesta según los criterios Trump, con poco más de 2,000 pies cuadrados. Erigida en la década de 1940 por Fred Trump, el padre de Donald, formaba parte de un ambicioso proyecto urbanístico, el sustento habitual de Fred. El diseño Tudor, con su techo a dos aguas, exterior de ladrillo y estuco, y puerta de arco, le confería el atractivo de una cabaña inglesa trasplantada al suburbio de Queens. Por dentro, las estancias eran sencillas: un salón acogedor con chimenea, una cocina suficiente para una familia y 5 dormitorios que albergaban a Donald, sus 4 hermanos y sus progenitores. Criado en esta morada, Donald Trump formaba parte de un núcleo de 5 vástagos en un ambiente que combinaba rigor y aspiraciones. Fred Trump, patriarca exigente, ya triunfaba como constructor en Queens, levantando cientos de viviendas para hogares de clase media. Marian Trump, la madre escocesa de Donald, impregnaba el hogar con las rutinas cotidianas del ámbito doméstico. Para el joven Donald, la casa no brillaba con opulencia, sino con la disciplina de una familia de clase media en ascenso, organizada, rival y rebosante de ilusiones. No cuesta visualizar al futuro titán como un chiquillo inquieto en ese espacio, subiendo y bajando las escaleras angostas, jugueteando en el diminuto jardín trasero o sentado a la mesa familiar, oyendo a su padre charlar sobre transacciones, alquileres y obras en curso. La casa tal vez no fuera opulenta, pero actuó como semillero. En las avenidas ordenadas de Jamaica Estates, Trump estuvo rodeado no de nobleza, sino de familias laboriosas que encarnaban el sueño posbélico de progreso social. Con el auge de la fortuna y el renombre de Trump, la residencia de infancia adquirió un aura casi legendaria. Cuando alcanzó la presidencia, la casa Tudor en Queens dejó de ser un simple domicilio para convertirse en reliquia, un vestigio palpable de que incluso quien se autoproclamaba en mármol y oro había arrancado en un entorno bastante común. Los inversores inmobiliarios explotaron esa simbología. En 2017, se subastó por unos $2,14 millones, muy por encima del precio de inmuebles parecidos en la zona. Su atractivo radicaba no en el metraje o las comodidades, sino en su vínculo directo con el propio Trump. Durante un periodo, incluso se ofertó en Airbnb, promocionada a los turistas como oportunidad para habitar como el presidente en su antigua morada infantil. Los huéspedes podían pernoctar en el antiguo cuarto de Donald Trump o reposar junto a la misma chimenea donde su familia se reunía. La decoración apostaba por la evocación, con acentos patrióticos y retratos enmarcados del Trump distribuidos por doquier. Esa vivencia convertía la casa en híbrido de museo y atracción turística, un sitio donde el público rozaba la historia al ocupar el rincón que una vez albergó la existencia prosaica de un futuro mandatario. Esta metamorfosis de hogar familiar a mercancía ilustra el relato trumpiano en su totalidad. Así como la Trump Tower se transformó en vivienda y emblema mundial, su casa de infancia mutó en algo superior a su ser inicial. Ya no era solo una modesta Tudor en Queens, se erigía como objeto de colección, un escenario para quienes se cautivaban por el abismo entre modestos inicios y finales fastuosos. La ironía, por supuesto, reside en que el propio Trump rara vez se expresaba con nostalgia sobre la casa, mientras que otros personajes públicos a veces resaltan sus orígenes humildes como evidencia de su integridad. Trump optaba por poner el acento en el esplendor de sus logros posteriores. Sin embargo, la preservación de esa casa y su transformación en un objeto de consumo ponen de manifiesto el anhelo universal por emblemas simbólicos. Aquella modesta vivienda en Queens se convirtió en un reflejo que capturaba tanto el sueño de la movilidad social estadounidense como el interés por los inicios de Trump.
Piensa en pasear por ese barrio hoy en día. Las calles permanecen tranquilas, flanqueadas por residencias de estilo Tudor parecidas, algunas con banderas estadounidenses ondeando suavemente en los porches. Niños pedalean en bicicletas, los vecinos cuidan sus jardines y la existencia transcurre con la cotidianidad típica de la clase media en Queens. Al final de la cuadra se erige la casa de Trump, que ya no es solo una más entre tantas, sino un hito por derecho propio. Los transeúntes podrían detenerse para sacar una foto, señalando no una proeza arquitectónica, sino el sencillo verse de una figura mundial. La morada infantil de Trump nos recuerda que todo imperio tiene un punto de partida. Para Donald, ese arranque ocurrió en un ladrillo y estuco Tudor que evocaba más solidez que ostentación. Aunque lo abandonó en pos de rascacielos y residencias opulentas, la casa sigue siendo un elemento fijo en su biografía. Un cimiento sencillo, eclipsado después por el derroche, pero jamás borrado. En la épica de las mansiones familiares Trump, es tal vez la más reducida, aunque ostenta un significado incomparable.